está todo el equipo de la CONAMAC y del Laboratorio de Innovación muy agradecido por el apoyo y entonces te dejamos en el espacio. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por ese espacio y espero que podamos sacarle el mayor provecho. Antes de comenzar, quisiera decirles que, bueno, si en algún momento me quieren interrumpir con alguna pregunta o señalar algún comentario, etcétera, pues no hay ningún problema. Cuando gusten, por acá estamos. La idea que tengo para estas 2 horas de la presentación que traigo es cubrir un poco acerca de algunas cosas que creo que son claves dentro del periodismo. Yo creo que el periodismo en sí ya es la disciplina de la verificación y en sí, digamos, la verificación de datos es solamente pues una de las pieles, digamos, que puede tomar el periodismo como parte de esa disciplina de verificación que es. Mi idea para este tiempo es que cubramos 2 grandes bloques. Un primer bloque donde veamos el tema de la desinformación como fenómeno, entendamos un poco cómo funciona, qué tácticas se usan para desinformar, cómo podemos comprender o esquematizar el fenómeno de la desinformación y luego veamos cómo se chequea, cómo se verifica información. Y un segundo bloque, veríamos algunas tácticas usuales, digamos, que se usan para mentir con datos o para elaborar, digamos, información o desinformación eh, con datos falsos, ¿verdad? O con datos engañosos. Entonces, esa era mi idea. No sé si comenzamos de una vez, entonces. ¿Les parece? Sí, Sí. adelante. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, el fenómeno de la desinformación no es una cosa nada nueva en realidad. Las noticias falsas, las mentiras, los rumores, la propaganda no son conceptos nada nuevos. En realidad, hay muchísimos ejemplos, algunos muy graciosos, desde tiempos muchísimo anteriores a los del Internet. Por ejemplo, aquí en la esquina superior izquierda están viendo una publicación del New York Sun, donde publica algunos artículos acerca de un astrónomo que logró descubrir vida en la Luna, o otro artículo del New York Journal que había dicho que Mark Twain estaba muerto, que había muerto en la miseria, y Mark Twain respondió diciendo que no, que él estaba muy bien de salud y que la noticia le había agarrado con muy buena salud. Entonces, no es un fenómeno nada nuevo. Lo nuevo que tenemos, digamos, en cuanto al sentido o el esquema de la desinformación, lo que está pasando con la desinformación, son 2 cosas. Primero es que tenemos plataformas de redes sociales y de medios de comunicación que nos permiten divulgar noticias lo más rápido posible. Y en muchas ocasiones esa premura por tener información rápida y accesible genera que no veamos pues la realidad en toda su dimensión, no podamos entender el contexto de lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, que las redes sociales en sí, su gran elemento o su gran perfil, digamos, su gran característica están directamente asociados a las reacciones más instintivas de los seres humanos. Es decir, cuando compartimos algo, cuando le damos like a algo, cuando comentamos, casi siempre estamos respondiendo a los instintos más básicos del ser humano, al miedo, a la ira, a la alegría, etc. Y no nos tomamos el tiempo que podría permitirnos a analizar las cosas antes de compartirlas o darles like. Entonces, esos 2 fenómenos han potenciado de alguna forma pues, la divulgación de noticias falsas y desinformación. La idea de este primer bloque es que veamos varios elementos. El primer bloque es hablar acerca de qué entendemos como desinformación y qué tipos de desinformación existen. Luego veríamos un poco acerca de la desinformación como un fenómeno sistemático y por qué no solamente abordable desde el punto de vista de la verificación, que igual es esencial, qué métodos de desinformación existen y la teoría de la inoculación que vamos a ver un poco más adelante. Luego ya veremos herramientas puntuales de verificación, cuál es primero el mindset o la forma de pensar que deberíamos de tener para acercarnos a la verificación. Luego, cómo entendemos qué podemos chequear, qué podemos verificar y qué no. Luego, cuál sería el proceso de la verificación y más adelante ya veríamos herramientas puntuales que podemos usar para verificar texto, imágenes, etc. Y algunos consejos acerca del tema de la verificación en el contexto del COVID. Esto es una imagen preparada por un medio de comunicación que se llama First Draft y de hecho para mí es como el principal medio de comunicación dedicado a dar herramientas a periodistas que se dedican a la verificación de datos. Y ellos elaboraron este resumen acerca de los tipos de desinformación y de mala información que existen.
es importante que entendamos que el concepto de fake news o noticias falsas, que ya se ha convertido en un término global que a veces ni siquiera necesita traducción, se ha convertido más en una arma política que en un concepto para entender la desinformación. Y es un grave problema porque ustedes escuchan a cualquier candidato político, a Donald Trump, a cualquier persona que utiliza el término fake news para desligarse de algo que se le está acusando, y entonces al final no termina de ser cierto o no termina de ser completamente verdadero, y no tenemos claridad sobre qué está ocurriendo. Un término tan genérico ha generado que al final no tenga ningún sentido. Entonces creo que es bueno primero entender que las noticias falsas o la desinformación pueden tomar diferentes formas. Aquí hay un resumen de las principales. Como pueden ver, está la sátira, que casi siempre es, digamos, usada para desinformar, aunque también puede ser usada para el humor per se. Tenemos las conexiones falsas, que es lo que casi siempre utilizan algunos medios de comunicación para generar clics, que inmediatamente vayamos a ver una noticia y a veces no tiene ninguna relación con lo que vimos en el titular. O sea, es algo completamente desconectado de la realidad a través a veces de titulares sensacionalistas. Luego tenemos los contenidos engañosos, donde tal vez nos muestran una parte de la realidad, como por ejemplo cuando cortamos una foto y no mostramos la foto completa, o cuando, por ejemplo, mostramos una parte de los datos y no todos los datos que nos permitirían entender la realidad. Luego tenemos el contexto falso, que es cuando, por ejemplo, presentamos una noticia vieja de hace 3 o 4 años y la compartimos como si fuera nueva, como si fuera de ayer o si fuera de hoy. Tenemos el contenido impostor, que es cuando, por ejemplo, qué sé yo publico una noticia y le pongo el logo de algún medio de comunicación, de La Nación, de CNN, para que parezca que es contenido verdadero. Eso es contenido impostor. Tenemos contenido manipulado, cuando por ejemplo usamos fotos o videos truncados, les editamos alguna parte, y otra que es un contenido que cada vez está tomando más fuerza, que es el contenido fabricado, que es lo que se denomina a veces deepfakes, que es cuando logran por medio de programas informáticos generar videos en donde yo aparezco hablando diciendo algo que yo no dije, que es algo que cada vez más va a tener un poco más de fuerza. Ahora, todos estos tipos de desinformación no nos muestran el tema de la intención. Y es quizás lo más importante cuando estamos viendo la intención. A veces hay contenidos de desinformación que no necesariamente compartimos las personas, los consumidores, con mala intención. A veces simplemente ni siquiera sabíamos que era falso. A veces se generan contenidos falsos que sí tienen la intención de dañar. Entonces, casi que en inglés tenemos como 3 tipos de términos que nos ayudan muy bien a entender los tipos de intenciones que podría tener una persona al desinformar. Tenemos como en este diagrama de Venn como 3 grandes formas, digamos. Al extremo izquierdo podemos ver que dentro, digamos, del círculo de la falsedad está la misinformation, que son aquellos errores que compartimos sin intención, digamos. Puede ser información falsa, pero no la compartimos sin intención, digamos, de divulgar información falsa. Ahora, hay gente que comparte información falsa y que al mismo tiempo tiene intención de dañar. Y eso es lo que llamamos como desinformación. Este contenido fabricado deliberadamente, como los rumores o las teorías de conspiración, para desinformar. Y la mala información es aquello que es cierto, pero siempre es información privada, por ejemplo, o corporativa, con la intención de dañar a alguien o de vengarse de alguien. Entonces, ¿por qué nos preocupa el tema de la desinformación y por qué nos interesa verificar? Nos interesa por varias razones. Vean aquí, digamos, en este diagrama, los tipos, digamos, de efectos que puede tener una desinformación. Podemos empezar desde un efecto no dañino, digamos, la gente entiende mal las cosas, etcétera, pero podemos ir escalando, digamos, en las proporciones del efecto de la desinformación. Podemos ir escalando para, por ejemplo, el alejamiento de la democracia, para potenciar, digamos, el abuso de poder o la desconfianza de la gente en la democracia per se. Podemos ir escalando más a daño económico a personas, digamos, a empresas, a sistemas. Ya podemos escalar todavía más y caer en la interferencia de la democracia cuando ya se intervienen elecciones a través de desinformación, a través, digamos, de cambios en las creencias y actitudes de las personas, e incluso puede llegar a ocurrir un efecto, digamos, en la salud pública mediante la radicalización. Entonces, veamos algunos ejemplos rápidamente. Sabemos, digamos, tenemos pruebas de que al menos en las elecciones en las que resultó Donald Trump electo presidente, hubo organizaciones que estaban difundiendo información falsa. De hecho, los medios de noticias falsas que estaban compartiendo información falsa eran muchísimo más visitados que medios como el New York Times, que el Washington Post o el Huffington Post, que son, digamos, los principales medios de comunicación en Estados Unidos.
Sabemos que hubo interferencia de Rusia, por ejemplo, para generar información falsa. En Colombia sabemos que, por ejemplo, en el referéndum para tratar de lograr la paz con las FARC, hubo, digamos, un abanico, digamos, de cadenas falsas que permitieron que Colombia votara que no a esa posibilidad, digamos, de la paz. Sabemos por varios estudios en varias universidades que WhatsApp fue el principal elemento, digamos, que permitió a Bolsonaro en Brasil resultar electo presidente. Dentro de toda la elección del Brexit, digamos, en Reino Unido, sabemos que hubo una gran participación. Y ya hay otros, digamos, efectos un poco más fuertes, como por ejemplo, cientos o decenas de haitianos que partieron hacia Canadá pensando que con la elección de Trump, Canadá les iba a abrir un asilo y era información falsa. Entonces llegaban a Canadá y no tenían, digamos, ningún asilo. O efectos todavía muchísimo más, digamos, otros efectos como corridas bancarias. Aquí en Costa Rica vivimos hace bastantes años una corrida bancaria en el BAC, rumores, digamos, de que el BAC estaba teniendo problemas económicos, así como gente que resulta muerta por ¿cómo se llama? Por desinformación. En la India y algunos países de África es común que rumores de WhatsApp terminen haciendo que maten a personas. En México pasó hace algunos años, en donde se divulgaba un mensaje donde, por ejemplo, se decía que habían unos señores, digamos, buscando niños ¿cómo se llama? Para vender sus órganos. Y la gente localizaba a dos personas y decían, son estos los del mensaje de WhatsApp, son estas personas de las que habla el mensaje de WhatsApp. Y en este caso en México tomaron a esos hombres y los quemaron vivos y eran inocentes. Así que como ven, digamos, hay muchísimos efectos de la desinformación a todo nivel. Así que, digamos, las características principales de la desinformación que generan, digamos, que tengan tal fuerza son varias. La primera es que son muy rápidas. Son más rápidas de lo que las podemos chequear y se generan constantemente. Después, casi siempre adquieren mucha fuerza, nacen, digamos, en una persona que casi no tiene, digamos, trascendencia mediática, pero después la toma algún actor con mucha voz y le da muchísima más fuerza. Y creo que la principal característica de la desinformación es que apela a emociones. Digamos, casi siempre busca que nos sintamos muy enojados, que nos sintamos o muy felices o con mucha ira. Y eso es lo que le da tal fuerza, digamos, a la desinformación. Así que, bueno, rápidamente, digamos, quiero cubrir algunas de esas tácticas, digamos, emocionales que utilizan la desinformación. La primera es la interpretación. O sea, por ejemplo, yo comienzo un sitio web o una página en Facebook que pretende ser, digamos, un sitio de noticias informativo, creíble, etcétera, que parece legítimo, aunque no sigue ningún estándar periodístico. Puedo usar la emoción, por ejemplo, puedo usar el miedo, el enojo, la empatía, atacar a los científicos o a los expertos y decirles, bueno, es que ustedes no saben de este tema, ad hominem, es decir, no estoy calificando lo que ellos dicen, no estoy viendo las pruebas que ellos aportan, sino que estoy atacando a la persona, ¿verdad? Eso de hecho les pasa mucho, digamos, a algunos medios donde se les descalifica completamente sin haber ni siquiera visto las pruebas que aporta cada medio o cada científico o cada político. El cambio climático es un ejemplo perfecto, digamos, de cómo a veces se ataca a científicos directamente para no ver las evidencias sobre el tema. La polarización a veces son como, por ejemplo, intentos deliberados de expandir, digamos, las diferencias entre la izquierda o la derecha, o el ala conservadora y progresista. A veces, digamos, buscamos darle voz a solamente una zona, a unas personas, y eso genera que polaricemos y, digamos, desinformemos de algunas formas. La conspiración es otra táctica. El tema de las vacunas es el ejemplo perfecto, o el clorito de sodio, decir que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación mienten, que hay una gran agenda, etcétera. Es otra de las tácticas. Y otras dos muy comunes son la desacreditación, que es esta falacia ad hominem, ataques, digamos, directos a la persona. Usted no tiene razón porque usted es así, en lugar de decir, usted no tiene razón porque estas pruebas que usted me está aportando no son suficientes. Y los troles, que son, digamos, personas que se dedican, o a veces programas informáticos que se dedican sistemáticamente a atacar a alguien hasta que reaccione para que hable de lo que yo quiero, o también programas o personas que se dedican a multiplicar mensajes en redes sociales para que parezca que tengan trascendencia. Entonces, ante todo ese problema que tenemos, me gustaría que me cuenten, digamos, cuáles son sus sugerencias de qué podríamos hacer. O sea, que ante todo este panorama tan difícil, digamos, ¿cuáles son para ustedes, digamos, algunas sugerencias o de las cosas que creen que podrían abordarse
para atacar el tema de la desinformación, o al menos bajarle el volumen. No sé si podemos tener un par de participaciones breves. Quien guste, no hay ningún problema. Daniel, ¿me permite? Claro. Bueno, gracias por la explicación que nos dio. En estos momentos, para nadie es secreto que estamos enfrentando eso, lo que estamos en los medios de comunicación. Y yo creo que aquí no queda más que retomar lo que aprendimos en A1, los tiempos, quizá yo soy el más viejo de todos ustedes, de las fuentes. O sea, hay que, ¿cómo se llama? Comprobar la información, hay que hablar, hay que preguntar, hay que conversar con la gente, hay que meterse por todos lados y hasta no estar seguro de lo que se está haciendo, no publicarlo. Yo pienso que aquí el problema que se está dando es con la inmediatez. Todo el mundo quiere salir de primero y eso también afecta mucho. Mejor esperar, pero no podemos caer en ese error por la simple razón de salir de primero, porque claro, estaríamos ahorcando o estaríamos matando el periodismo verdadero. Ante todo, la confianza y la credibilidad, que es lo importante. De acuerdo, muchas gracias. Sí, es la primera regla, digamos, del periodismo, ¿verdad? La verificación y la comprobación de todo lo que decimos. No sé si alguien tiene otra sugerencia o otro punto. Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Qué dicha. Yo tenía una pregunta, digamos, más que todo, viendo como los discursos políticos, digamos, de los, no sé, presidentes o diputados, ¿qué tan complicado es hacer el chequeo? ¿En qué sentido? ¿Por el tipo de afirmaciones o Sí, digamos, como para hacerlo como al mismo tiempo que está ocurriendo como ese discurso. Por ejemplo, se me ocurre como, no sé, el 1 de mayo. Bueno, más adelante voy a contarles, por ejemplo, algunas estrategias que se pueden aplicar cuando uno está verificando discursos en tiempo real. Depende mucho, digamos, pero creo que eso, digamos, de hecho lo vamos a cubrir un poco más adelante para que puedan tener esas herramientas. Al respecto, digamos, de todo este contexto que estaba hablando de la desinformación, ya no es tanto a nivel periodístico, sino ya más a un nivel ciudadano. Yo creo que una de las principales cosas que tenemos que entender es que la desinformación no es solamente un tema de verificar, sino de también entender que hay un sistema detrás. Y esto es un poco extraño de explicar, pero lo que quiero decir es, ustedes pueden revisar las afirmaciones del presidente Donald Trump y él puede mentir 20 veces por día. Y pueden verificar, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, y pueden verificar las 20 afirmaciones y ya el próximo día va a seguir diciendo otras 20. Y así hay personas y así hay organizaciones que están dedicadas a mentir todos los días. Entonces, a veces no es tan importante específicamente decir esta afirmación es falsa, como también mostrar el sistema que hay detrás. Mostrar a las personas que se están beneficiando, por ejemplo, de las ventas del cloruro de sodio. O mostrar, digamos, cómo sistemáticamente el presidente Trump pasa mintiendo. Entender qué es lo que está detrás, digamos, de la matrita que está creciendo y mostrar la raíz, digamos, de los fenómenos de desinformación. ¿Y por qué lo digo esto? Hay un estudio muy reciente, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, este estudio que están viendo en pantalla, que muestra que hay por lo menos en 70 países organizaciones dedicadas que lucran, digamos, de tácticas de desinformación. Aquí en América Latina encuentran en Colombia, encuentran en Guatemala, encuentran, si no me equivoco, también en México, contratos a organizaciones que estaban dedicadas a difundir información falsa. Y entonces, nuestra labor de periodismo no es solamente decir esta información es falsa, sino también evidenciar estas son las organizaciones. Estas son las personas que se están viendo beneficiadas de esa información falsa. Así que no basta solamente con la verificación, que igual es lo que vamos a ver hoy, sino que también es importante identificar quiénes están detrás y por qué les sirve. Casi siempre les sirve por 3 razones. La principal es política, digamos, a veces puede servir por elementos políticos, también puede servir por elementos financieros, o sea, mi competidor en el mercado, a veces eso puede ser importante, o también a veces es simplemente por puro hecho psicológico, digamos. A veces algunas personas, organizaciones les sirve, digamos, desestabilizar a una sociedad. Y una de las cosas que me parece que tenemos como responsabilidad los medios de comunicación, pero también los gobiernos, es esto que les comentaba, la teoría de la inoculación. ¿Qué es esto? Bueno, como las vacunas.
Cuando usted recibe una vacuna, lo que recibe es un virus medio muerto o ya completamente muerto para que su cuerpo lo reconozca y cuando llegue el virus de verdad, ya su cuerpo sepa qué hacer, sepa cómo defenderse. Pues creo que es lo mismo. Nos toca que aprender a identificar las noticias falsas, enseñar a la gente a identificar las noticias falsas y la desinformación para que cuando le llegue, sepa cómo reaccionar, sepa detenerse antes de compartir, sepa cuestionárselo, porque siempre vamos a tener desinformación. Y aquí hay algunas cosas que me parecían como importantes, pero solamente las voy a destacar rápidamente, que es, bueno, enseñar a la gente acerca de las falacias, acerca de las publicidades versus la información, cómo diferenciar entre opiniones y hechos, la importancia de la transparencia, etcétera, son cosas que creo que necesitamos como abordar dentro, no solamente de los abordajes que tenemos como periodistas, de la responsabilidad que tenemos como periodistas, sino incluso dentro de los sistemas educativos del país. Y por aquí, digamos, hay algunos ejemplos de cómo Alemania, por ejemplo, ya Merkel, por ejemplo, ella sabía de la intrusión de Rusia en las elecciones, así que hizo algunos planes para evitar que eso existiera entre redes sociales. Macron sabía que le iban a hackear, digamos, los correos electrónicos para divulgar información falsa, así que crearon correos electrónicos falsos para que los hackers no pudieran realmente entrar, digamos, dentro de las cuentas del presidente. Finlandia y Escandinavia ha implementado programas educativos para que la gente aprenda justamente a identificar información falsa. Así que bueno, este contexto es para mostrarles la importancia de la desinformación y por qué no es solamente una cosa específica de chequear a alguien, sino también cómo es algo sistemático que tenemos que abordar desde esa perspectiva. Ahora sí, entremos dentro de la verificación. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos que tener cuando vamos a verificar? Esa cita me encanta, digamos, el hábito es muy sencillo. Cuando usted siente una fuerte emoción, o se siente muy feliz, o muy enojado, o mucho orgullo, digamos, o una sensación que lo invade, digamos, a compartir algo con otros, deténgase un momentito y todavía no lo comparte. Esas sensaciones especialmente son aquellas que ustedes tienen que verificar. ¿Qué verificamos y qué no? Bueno, primero, digamos, veamos qué cosas podemos verificar. Casi siempre podemos verificar cosas de la historia. Por ejemplo, si yo digo que este es el periodo con mayor crecimiento en la economía, bueno, es algo verificable, puedo buscar datos para demostrarlo. Casi siempre también es verificar las comparaciones. Si yo digo que Limón es la región con más desempleo del país, que creo que no lo es, creo que es la zona del Pacífico. Eso lo puedo verificar. Puedo verificar en algunas ocasiones la legalidad. Por ejemplo, si alguien dice, sí, puede haber elección inmediata del presidente, bueno, puedo buscar las leyes o la jurisprudencia que lo indique. A veces no, a veces son casos que se están en este momento pues dilucidando en un tribunal o en un juicio, entonces no puedo decir si es cierto o falso porque todavía está, qué sé yo, en la sala cuarta, etcétera. Y también sí es chequear las estadísticas, ¿verdad? Si yo digo 65% de la población costarricense vive en la región central, lo puedo verificar. Hay cosas que no puedo verificar. Yo no puedo verificar las opiniones. Si yo digo que Costa Rica debería apostar más a la clase media, o si yo siento que Costa Rica ha avanzado más en este gobierno que en cualquier otro, digamos, son realmente opiniones. No hay un indicador específico, digamos, algo que yo pueda decir, lo puedo medir así para decir si es cierto o falso. Es una opinión y con las opiniones no podemos verificarlo de ninguna forma. Tampoco puedo verificar el futuro. O sea, el presidente puede decir que con esta inversión va a generar 10,000 empleos y no tengo forma de verificarlo. A veces puedo examinar la viabilidad de algo, si es completamente factible o no, pero no puedo decir si es cierto o falso. El futuro no lo puedo verificar. De la misma forma sucede con las propuestas. Y también no puedo, digamos, digamos, esas son como las principales afirmaciones, digamos, si yo digo 5 millones de habitantes o 5 millones de habitantes en Costa Rica, bueno, lo puedo verificar, hay 5 millones de habitantes en Costa Rica y sí, lo puedo verificar, pero ¿qué tanto peso tiene esta afirmación si el presidente dice que hay 4 o 3 millones de habitantes? Bueno, ¿cuál es la implicación de esto? ¿Qué relevancia tiene esto? Entonces, hay cosas que puedo chequear, que no puedo chequear porque son opiniones y otras cosas que no puedo chequear porque ya no tienen mucha trascendencia, ¿verdad? Si el presidente dice que mañana va a llover y no llueve, pues no hay gran relevancia, digamos, en ese error o en que sea cierto o falso. Entonces, me gustaría, si gustan, pueden comentar, decirme si creen que pueden chequear esto o no rápidamente, como pueden abrir los micrófonos y me dicen si sí o si no. Si yo digo que en 10 años vamos a duplicar la matrícula escolar, ¿creen que es chequeable o no? ¿Hola? Y yo creo que en este caso
yo dar mi opinión, se podría por medio de proyecciones estadísticas, ver el comportamiento de datos y ver si se pueden hacer proyecciones para saber si se puede duplicar la matrícula en 10 años. ¿O estoy Sí, equivocado? sería bastante complicado hacer una proyección, incluso las proyecciones tienen muchísimo posibilidades de error. Yo creo que en este caso uno optaría por decir que no es chequeable porque es el futuro. Y como indicábamos, no nos es posible chequear el futuro. Igual, si dijeras con una proyección que si es probable o que no, ahí estás ponderando la viabilidad, ¿verdad? O las probabilidades de que eso ocurra, pero igual no puedes decir si es cierto o falso. Podrían pasar muchas cosas para que sea cierto o falso. A nuestro país le fue peor cuando pagó que cuando no pagó la deuda externa. Y es que para mí es como un juicio de opinión, ¿verdad? Porque está diciendo que le fue peor. Entonces, ¿Qué si es peor? partimos de ese juicio de opinión, no se podría, porque es una opinión, ¿verdad? De Exacto. alguien. Además, ¿cuál es el parámetro aquí para decir que es peor, verdad? Crecimiento económico o, qué sé yo, confianza de los mercados en Costa Rica, ¿verdad? Hay muchísimos parámetros. Esto es opinión completamente, entonces no lo podemos verificar. Los periodos de inversión estatal en nuestro país fueron seguidos por crecimiento económico. Creo que sí, porque se podría evaluar con un modelo de series económicas. Correcto, aquí podemos, digamos, evaluar dos cosas. Podemos ver el tema de la inversión estatal, que es fácilmente medible por temas de presupuesto, etcétera, y el crecimiento económico, que también se puede medir mediante, digamos, el PIB, por ejemplo. Entonces, este sí es chequeable. Los países más poblados de América Latina estuvieron mejor gobernados que los menos poblados. Entonces, y es que volvemos al tema de opiniones, ¿verdad? Porque ¿qué es mejor gobernados? ¿Qué es no mejor gobernados? Entonces, ¿qué significa eso realmente? Correcto, es una opinión. Las penas por romper la ley de tránsito en México son muy altas. Creo Sí, que sí. Bueno, aquí dependería mucho de la precisión de la afirmación. Si me dicen las penas por romper específicamente, digamos, el semáforo, no sé, o puedo medirlo fácilmente, digamos, con diferentes indicadores, creo que podría ser chequeable. Esa afirmación, digamos, creo que sí es chequeable, pero si logramos encontrar una especificidad de qué buscar, qué pena. El empleo en Brasil creció más que el empleo en Bolivia. Sí, veo como consenso. Sí. En Guatemala Sí, nunca ese hubo, sí. correcto. En Guatemala nunca hubo tanta pobreza como ahora. Sí, veo como consenso, correcto. Sí, también. En la última década bajamos la mortalidad infantil a la mitad en el país. También. Sí, claro. Completamente. Exacto. Entonces, como ven, digamos, antes de verificar algo, primero tengo que ponderar dos cosas. Lo primero es si la puedo chequear o no, si es una opinión o no. Y lo segundo es el peso que tiene la información, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo mido yo realmente si es algo que me tengo que desgastar, digamos, y ponerme a trabajar para verificar algo o no? Hay varias cosas que me podrían, digamos, decir si sí o si no. Quizás uno de los indicadores es ver qué tanto se ha compartido algo, qué tantos likes tiene, etc. Podría ser un indicador. Pero hay otros también que son más importantes. Primero, ver si, por ejemplo, la discusión de este rumor está limitada o no a las redes sociales. Si, por ejemplo, ya lo escuchan en otros lugares que no sean solamente redes sociales. Ver si, por ejemplo, ha pasado a otras plataformas. A nosotros nos ha pasado en Doble Cheque, en la UCR. Nosotros abrimos un canal en WhatsApp donde la gente nos compartía cosas que querían que verificáramos. Y nos pasó algo muy curioso. Yo fui sintiendo, digamos, como una dinámica de las noticias falsas, que casi siempre nacen primero en WhatsApp, luego se mueven hacia Facebook y si terminan en Twitter es cuando ya ha pasado mucho tiempo, pero casi siempre, digamos, nacen en los ambientes privados, digamos, de comunicación, en WhatsApp. Entonces, si ven que hay algo que está pasando entre redes sociales, a veces es también un buen indicador. Ver si hay influencers o personas con mucha influencia o figuras conocidas que compartieron esta información o que están opinando sobre él. Aún peor, ver si hay medios grandes que ya lo están cubriendo. Y también el impacto de la persona de esa persona que dijo esto en el discurso público. A ver, si lo dice el presidente es distinto a si lo dice cualquier persona, digamos, en la calle. Entonces,
el peso de la información que vamos a chequear depende de estos elementos y hay que considerarlos. Esta es, digamos, como una trompeta, digamos, que podamos ver de qué tanto debería ir, de qué tanta atención deberíamos demostrarle a una desinformación. Puede ser que esté en la web anónima, en las comunicaciones privadas, eso tal vez no es tan importante chequearlo. Puede ser que ya esté en redes pequeñas, semicerradas. Puede ser que ya está en comunidades, digamos, de conspiración. Puede ser que después caiga a las redes sociales y puede ser que después caiga a los medios de comunicación profesionales. Cuando ya vemos que hay medios de comunicación cubriendo algo, pues evidentemente hay que verificar, pero vean, digamos, como esto. Esto que les voy a compartir, y de hecho algunos de los ejercicios que estamos haciendo, son parte de una de las estrategias que aplica Chequeado, que es uno de los medios de verificación en Argentina. Y esta es, digamos, la metodología que ellos emplean para la verificación. Tienen, como ven, 4 grandes ejes. El primero ya se los expliqué, que es elegir la frase, ¿verdad? Primero es, bueno, escogemos la frase que vamos a chequear específicamente, vemos si es chequeable o no, y después pues ponderamos la relevancia. Vamos a valorar qué tan importante es y qué tanto efecto tiene como para chequearlo o no. El segundo paso, que es un paso que sí no hemos visto, pues es el mismo paso que tenemos siempre en periodismo, y es consultar la fuente. Siempre que vamos a chequear, tenemos que preguntarle a la persona que lo dijo. Y por muchas razones. Primero, para dar la posibilidad de que tengamos el balance informativo, pero aún casi tan importante, para que esa persona nos diga, no, es que yo tengo este estudio, yo tengo esta información que usted tal vez no tenga y vea que sí es cierto. Y aquí le estoy entregando todas las pruebas. Entonces puede ser que en nuestro proceso de verificación no hayamos encontrado ninguna prueba de lo que dijo esta persona o de lo que dijo esta institución, pero después esta persona nos aporta la prueba para poder decir que sí, que era cierto. Entonces, primero consultar a la fuente original, eso es elemental siempre. Luego consultar a la fuente oficial. Si alguien está hablando de estadísticas de pobreza, pues entonces le voy a consultar al INEC, ¿verdad? Para poder tener esa información. Y a veces también consultarle pues a fuentes alternativas, qué sé yo, al Estado de la Nación, para que me explique, digamos, el contexto, si hubo alguna cosa que estoy verificando sobre temas de pobreza o no. Entonces, eso es como el segundo paso, que es, ya estamos, digamos, acostumbrados en periodismo, o las personas que nos encargamos en comunicar siempre, si vamos a decir que alguien está diciendo que algo es falso, o incluso si está diciendo que algo es verdadero, pues comuniquémonos con él, con ella o con la institución para ver si nos puede aportar más información. Y sobre todo, el paso siguiente, que es poder tener el contexto. A veces una información no es completamente cierta o completamente falsa, casi siempre estamos entre grises. Y encontrar, digamos, el contexto del cuándo se dijo lo que se dijo, por qué se dijo lo que se dijo, y cómo deberíamos entender esta información a veces puede ser tanto o más importante que la afirmación en sí. Y este paso lo aplica Chequeado, pero depende mucho de si ustedes quieren chequear, y es decir, específicamente falso, verdadero, etcétera, ya calificarlo. Es decir, si es cierto, si es falso, o relativizar y decir, bueno, es engañoso, o es cierto, pero hay cosas que explicar, etcétera. Pero ese es básicamente el método que siguen la mayoría de medios que hacen chequeo en el mundo, de que cada vez son más, por dicha. Entonces, primero seleccionamos las frases, las ponderamos, luego hacemos consulta a las fuentes, incluido la fuente que dijo la información falsa o la información que vamos a verificar, y luego pues contextualizamos y calificamos. Ahora, antes alguien me estaba preguntando acerca del chequeo en vivo. Bueno, el chequeo en vivo tiene algunas particularidades muy interesantes. Supongamos que, por ejemplo, bueno, al menos mi experiencia en chequeos en vivo casi siempre está ligada a 2 cosas. Una son los discursos presidenciales y otras son los debates de los candidatos presidenciales. En el caso de los discursos presidenciales tenemos una fortuna, bueno, no tan buena, pero es algo, y es que Casa Presidencial ha acostumbrado históricamente a compartir con los periodistas unas 3 o 4 horas antes el discurso embargado. Es decir, lo podemos ver unas 3 o 4 horas antes de que el presidente lo lea, con la condición de que no lo compartamos o no lo publiquemos. Lo malo es que lo comparten en físico y hay que ir a traerlo allá a Casa Presidencial, pero bueno. Esa es una opción, digamos, y es una de las cosas que a veces nos ayuda a poder trabajar mejor en el chequeo. En el caso de los debates, pues evidentemente no podemos tener ninguno de los discursos. Les comento esto porque uno de los pasos más importantes de los chequeos en vivo es la parte previa. Es prepararnos antes. Entonces, por ejemplo, si vamos a chequear discursos de candidatos presidenciales, tenemos que pensar en qué temas van a salir. Entonces, ver los antecedentes, qué ha venido diciendo este candidato o esta candidata, ¿verdad? Y cuáles son las propuestas, qué es lo que pasa diciendo, para saber, entonces, estar preparados de qué temas va a venir a hablar. Y con eso ya vamos a tener información preparada sobre educación, qué sé yo, salud, o temas que él o ella vaya a conversar. Entonces, primero,
tener una serie de datos, una serie de información ya preparada previamente sobre los temas que probablemente esta persona va a decir. Si ese candidato ya ha participado en varios debates, muy probablemente va a pasar diciendo lo mismo, entonces el chequeo va a ser más sencillo. En segundo lugar, algo que acostumbra chequeado y lo hemos acostumbrado también en doble check es que en estos eventos contactamos previamente a especialistas sobre estos temas. Entonces, digamos que sabemos que muy probablemente van a hablar de educación, salud, temas de seguridad, etc. Entonces, contactamos a expertos en esos temas y les decimos, por favor, vean el debate y estemos conversando para ver si usted encuentra alguna cosa que usted cree que sea verificable o no, pedirle si tienen bases de datos de previo, etcétera. Incluso en una ocasión, con chequeado, y también, digamos, en la UCR tuvimos la oportunidad de tener una mesa completa donde los expertos estaban ahí sentados viendo la transmisión del debate y entonces estaban ahí diciendo, no, fíjate en tal cosa y aquí tenés estos datos, etcétera. Es muy útil, digamos, es muy rico ese tipo de chequeos. Es un trabajo en equipo, no es un trabajo para una sola persona, es un trabajo para varias personas, entonces uno de los pasos también es compartir los documentos con el resto de la redacción y también, como les decía, uno de los pasos es pues consultar a la fuente original, así que también para preparación de estos eventos es bueno conversar antes con los equipos de prensa o con la persona que va a dar el discurso o participar en el debate para que sepan que los vamos a contactar y que los vamos a estar chequeando. Entonces, que sepan que en ese momento vamos a estar ahí en este chequeo. Este link que tienen abajo es como un documento, digamos, con la descripción de estos pasos, pero es básicamente lo que les acabo de contar. Entonces, recapitulando acerca de toda esta forma de pensar que deberíamos de tener cuando vamos a chequear, es recordar primero, pues preguntarle a las fuentes cómo usted sabe eso, ¿verdad? ¿De dónde lo está sacando? Otra parte importante es usar fuentes humanas, que es una cosa también esencial en el periodismo. Si estoy, qué sé yo, si alguien está diciendo, voy a usar un dato que es cierto, digamos, que la gran mayoría de personas en condiciones de discapacidad no pueden tener un empleo, ¿verdad? Es cierto y es lamentable. Ahora, ¿qué pasa si yo salgo a reportear y no encuentro ningún caso de estos? Y llevo muchos días reporteando y no encuentro ni uno solo de estos casos. Pues debería empezar a dudar de si efectivamente la estadística es cierta o no. En este caso sí lo es. Pero mi punto es, el proceso del reporteo a veces también a uno le puede ayudar a verificar si efectivamente o no, digamos, algo que estoy diciendo o algo que alguien está diciendo sea cierto o no. Otra parte importante es ser escéptico, digamos, y preguntarse si algo es demasiado bueno para ser cierto, digamos. Casi nunca lo es. Entonces, es importante tener eso claro. Etcétera. Familiarizarse con herramientas que vamos a ver algunas más adelante, moderarse y lo que nos decía alguno de los compañeros, tener calma, digamos, ante las últimas noticias, las noticias de última hora. En esos casos necesitamos ser especialmente moderados en esas situaciones. Hay una práctica que desarrollan algunos medios de comunicación que hacen fact-checking que se llama el Open Verification o la verificación abierta. Y estos medios lo que creen es que a veces hay un rumor que está circulando en redes sociales con tanta fuerza o una noticia falsa que está circulando con tanta fuerza que es válido que el medio de comunicación diga, sí, estamos conscientes de que esta información está circulando, no sabemos si es cierta o no sabemos si es falsa, la estamos verificando, ayúdenos. A veces se puede hacer eso, digamos, a veces, si ustedes ven, digamos, que hay una información con tal fuerza que ya amerita, digamos, decirle a su audiencia, esto está circulando y lo estamos verificando, ayúdenos, se puede hacer. La contraparte o el problema de esto, digamos, es darle fuelle o darle potencia a información falsa, ¿verdad? Entonces hay que valorarlo con mucho cuidado para que no sean ustedes mismos, digamos, como agentes de desinformación, sino más bien, pues, potenciar la posibilidad de que otras personas o su audiencia misma les ayude y también, pues, dejar claro que no sabemos con claridad qué está sucediendo sobre algún rumor que está circulando. Entonces, creo que a veces también tenemos que ser transparentes los medios sobre qué cosas sabemos y qué cosas no. Y para dejarle claro a la audiencia que no hay seguridad sobre un tema y que todavía está en desarrollo. Sobre el tema de la pandemia, hace poco yo recibí una capacitación con un medio de verificación de República Checa que se ha enfocado específicamente en temas de salud. Y pues han tenido su agosto con todo el tema de... Bueno, perdón, antes de pasar a eso, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. O comentario. ¿No? Ok. Doña Ixi tiene una pregunta, me parece. Buenas tardes, José Pablo, Hola, ya buenas estoy tardes. acá.
Daniel, no sé si nos conocimos una vez, pero si no, no sé si usted llegó al observatorio. ¿Alguno de ustedes llegó una vez al Observatorio de Violencia de Género? Nombre es Bueno, Dixie Mendoza y Solen. muy probablemente sí pude haber conversado con usted porque sí vimos algunos casos, estadísticas de femicidios y tal vez sí los tuve que haber contactado. Ok, bueno, soy la encargada del Observatorio de Violencia de Género. Pero aquí quería hacer, bueno, un comentario y tal vez escuchar un poquito su opinión, porque el tema de hoy me parece fascinante y muy pertinente, sobre todo a la luz de lo que está pasando en Estados Unidos. Yo sé que tal vez a veces nos puede sonar como muy lejano, pero podemos obtener muchas lecciones de eso que está pasando ahí. Bueno, en lo particular o en lo personal, yo tengo mucha cercanía a ese país. Bueno, mis hijos y mi esposo son de allá y yo viví un montón de tiempo allá. Entonces aquí pasamos, en el último mes solo hemos pasado escuchando pues televisión y todo eso. Y los ejemplos que usted menciona en relación con Trump, o sea, yo creo que usted puede dar una clase solamente de Trump y este tema, o sea, porque Trump efectivamente es como, no sé, o sea, es una persona que llena todas las casillas, ¿verdad? Que uno podría estarlas llenando para todo. Efectivamente, no sé, ya la gente que se dedique, especialmente como usted, a chequearlo no da abasto, no es un asunto de que ni CNN, ni el New York Times, ni ninguno de los medios que usted se puede imaginar tienen la capacidad para la cantidad de mentiras que el señor dice. Y él lo dice a propósito porque forma parte, como dice usted, de un branding y a él le sirve y se sirve de ese negocio, ¿verdad? El negocio de las mentiras. Entonces, frente a esa situación, yo quería comentar un par de cositas que tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, en el chequeo en vivo. Una de las cosas interesantes ver en estas últimas elecciones o en las últimas 2 semanas, por ejemplo, ha sido que después de 4 años las principales networks hicieron algo que no venían haciendo y que todas las periodistas nos decíamos, pero ¿por qué siguen cubriendo a pesar de que el señor sigue diciendo mentiras en vivo? Y los networks por primera vez, y los networks me refiero a los que no son de cable, o sea, los que son ABC, NBC y CBS, ¿verdad? Son las 3 principales. Creo que incluso Fox lo hizo. Bueno, ok, Fox, pero digamos, todos esos medios ya en vivo, conforme el señor empezó a decir y a la primer mentira, empezó a cortarlo. O sea, cuando en la historia, ¿verdad? De que le cortaran a un presidente, bueno, mucha gente dice que les agarró mucho la tarde, o sea, que a los 4 años empezaron a hacer lo que debieron haber hecho casi que desde el inicio. Pero bueno, eso es histórico a nivel del periodismo estadounidense, de que por primera vez las networks, que no son cables, que son las que pueden ver la mayoría de las personas, empezaron a cortar al señor en vivo. Y cuando lo cortaban decían, tenemos que parar aquí, porque lo que acaba de decir este señor en la frase tal y tal es mentira. Porque lo que acaba de decir, y prácticamente todo el discurso se la pasaron interrumpiendo. Entonces eso me parece interesante. Lo de los debates también son relativamente en vivo y bueno, y usted sabe todo el montón de mentiras. Pero bueno, frente a toda esa cantidad de cosas, frente a todo lo que él dice, hay un sentimiento, y yo no sé si usted lo tiene así, yo por lo menos así lo siento, que hay como un sentido de impotencia. Hay un sentido de impotencia porque todos los consejos que usted nos acaba de dar, todo eso lo están haciendo algunos medios serios. O sea, todos están verificando, todos están diciendo, todos están diciendo cada vez y llevan a los expertos y llevan eso y otro. Y sin embargo, al final pareciera que estamos frente a un fenómeno que va más allá del rol del periodismo per se. O sea, que el periodismo no puede resolver el problema de la desinformación y del problema de esta gente que se está creando todas esas falsedades. Y entonces yo todos los días me hago ese ejercicio. Por ejemplo, ayer justamente estaba hablando con mi esposo sobre eso y yo le decía, ok, ya hicieron esto, ya llevaron a todas estas personas, ya llevan a los políticos, ya llevan a los doctores, ya llevan a los historiadores, llevan a todo y no hay manera porque hay un mercado en este momento de 70 millones de personas en Estados Unidos, frente a los cuales no importa lo que este señor diga, o sea, no importa cuántos medios digan que no es cierto, van a seguir ahí. O sea, porque entonces, ¿qué más se puede hacer? Bueno, ahora ya
Fox obviamente se le quedó corto a Trump, porque ahora ya Fox se convirtió hasta en un enemigo también de Trump, porque ya no hizo lo que él quería, y ahora él va a crear su propio medio de comunicación o cadena de network, o usar la que ya tiene. Entonces, frente a todo eso, Iván pregunta, ¿cuál es el sentimiento que a usted le genera todo esto? ¿Y qué es lo que usted vislumbra que puede pasar? Porque en el fondo no es solamente un problema de lo que los medios de comunicación pueden hacer, sino también de lo que esa audiencia, porque decía Reliable Sources este fin de semana, que es que hay una audiencia que quiere eso, o sea, hay una demanda de esa gente que quiere escuchar esas cosas, casi como hemos llegado al punto de los cultos, ¿verdad? Que no importa lo que se diga. Entonces, perdone si me extendí, pero es que me apasiona el tema. Respondiendo a la pregunta sobre el sentimiento y qué puede pasar, vamos a ver, yo creo que hay varias cosas. Yo comparto el sentimiento de impotencia y por eso justamente empecé de la forma en que empecé, mostrando que esto es un tema sistemático, ¿verdad? Que no es un tema que no solamente deberíamos de abordar los medios de comunicación, aunque tenemos una responsabilidad enorme, pero que también es un tema de educación fundamental, ¿verdad? Y que deberíamos de abogar porque nuestros sistemas educativos incorporen estas variables. Me parece a mí, es mi opinión, creo que sí deberían de formar a las personas en justamente esos elementos que estamos viendo hoy al menos. Creo que es importante. Lo otro es que creo que tenemos una responsabilidad como ciudadanos y también algunos como periodistas en muchos sentidos, como periodistas en no darle voz, lo que decías en el primer elemento, a personas cuando están desinformando, porque el periodismo nunca ha sido una profesión de poner micrófonos. El periodismo no es la profesión de poner micrófonos, el periodismo es la profesión de verificar, me parece a mí. Entonces, justamente ese elemento es el que tenemos que recordar y que nos recordaba uno de los compañeros al inicio. Y lo otro, creo que también con el tiempo deberíamos de exigirle cada vez más a las plataformas de las que se han servido muchas de estas entidades de desinformación. Me refiero a las redes sociales. O sea, por dicha, no sé si también vieron, las redes sociales han empezado a tener un papel, pues, bajando el volumen a las afirmaciones de personas como Trump o agentes de desinformación. Creo que eso es un primer paso básico que tenían que haber tomado las redes sociales desde hace muchísimo tiempo. Pero también, por ejemplo, deberíamos de exigirles muchísimas más cosas, como por ejemplo, pues, no sé, vi que hace unas semanas Twitter implementó un mensaje para que usted no comparta un artículo cuando no lo ha leído, o por lo menos le dé el aviso. Cosas como esas, como empezar a ayudarle a la gente a tener elementos de educación, creo que son elementales. No sé, digamos, yo comparto el sentimiento de impotencia y no tengo la cura para el tema. Sí creo que la inoculación, digamos, la educación puede ser tal vez pues la principal herramienta que podemos tener, y en eso los periodistas tenemos mucha responsabilidad por compartir esas herramientas a la gente. Yo quería hacer una consulta, Daniel. Sí. Perdón, ¿quién quería hablar? Aure. Sí, Aurelia Bolaños, yo soy compañera de José Pablo en CONAMAC. Mucho gusto, Daniel. Pero si quieres vos, José, primero y después voy yo. Ok, sí, esto es un tema bastante interesante. Yo creo que todas las personas acá, independientemente de que trabajemos en el área de comunicación o no, creo que es algo que llama bastante la atención. Hace poco ya leí una noticia, la leí dentro de un curso que estaba haciendo sobre innovación social y nos presentan esta noticia que era del país, en donde hablaba que a veces las estadísticas, los datos, los hechos, por así decirlo, no funcionan del todo cuando hay enfrente una opinión sesgada. Y sabemos que a veces el ciudadano común es muy difícil de convencer. Entonces, por más estadísticas que les mostremos, por más datos que les mostremos, es difícil de cambiar esa idea. En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería el papel del periodismo? Y en este caso, por ejemplo, el verificar datos y todo eso, y ojalá tal vez demitificar toda esa información falsa que está, ¿cómo sería o cómo se puede lograr? Muy complicado. Y eso es completamente cierto. O sea, a veces los datos no tienen grandes efectos en la gente. Lo que sí puede tener efecto, y lo que sí se ha demostrado en algunos estudios, es que tienen efecto en bajarle el volumen a la velocidad o a la fuerza con la cual se están compartiendo informaciones falsas. O sea, de pronto hay muchas personas que sí se lo piensen cuando logran ver una verificación y no comparten algo. Así que, digamos, quizás no podemos apagar el fuego, pero sí podemos bordearlo un poco para que no se expanda tanto, digamos.
En eso hay un papel, digamos, muy fuerte, digamos, de los periodistas. El otro tema es a lo que tanto abogaba antes, que es el tema de prevenirlo, ¿verdad? Antes de que se produzca el incendio, puedes generar las condiciones para que eso no se produzca, ¿verdad? Por ejemplo, si sabemos que vamos a tener una discusión sobre vacunas, porque las vamos a tener, la estamos teniendo y la tendremos en las próximas semanas a través de información falsa, pues tenemos que prevenirlo con información, con educación hacia la gente, para que también haya una, digamos, inoculación ante posibles informaciones falsas, digamos. También hay una responsabilidad, creo, de prevenir antes de que se produzca cualquier problema. Eso es lo que yo, digamos, sugeriría. Daniel, sí, gracias. Daniel, yo le quería, bueno, un poco, tal vez, doña Dick sí lo mencionaba en su comentario, pero yo quisiera como preguntarle, como, si vos sabés, por ejemplo, y queda como claro, ¿verdad?, de que detrás de esto se mueve todo un sistema, ¿verdad?, toda una estructura. ¿Han habido casos o situaciones donde ese tipo de estructuras o sistemas han tomado responsabilidad en el caso, digamos, en el tema? Me refiero porque podríamos estar hablando hasta de vidas humanas que se ponen en riesgo porque no sé, se está diciendo un mensaje racista o xenófobo o contra ciertos grupos de personas. Entonces se está diseminando algo y se ha identificado, por ejemplo, en algún caso de que sea, si por ejemplo este estudio de Oxford que vos mencionaste, ¿verdad? Identifica, es que, bueno, no lo conozco, entonces por eso te quería preguntar, si identifica estructuras determinadas que se mueven detrás de estas noticias, ¿hay algún caso donde se hayan sentado responsabilidades frente a este tipo de estructuras o empresas o personas? Porque puede, repito, ¿verdad? Puede ser que pongamos en peligro, por ejemplo, vidas humanas o en tema de incluso la salud pública, como le estás diciendo, en temas de salud incluso. No sé si... Te soy franco, no he visto, digamos, no he seguido esa parte, digamos, sí leí el estudio y vi, en el estudio indican, digamos, cómo funcionan estas entidades, cuáles son, digamos, los tipos de plataformas que emplean, dónde están las principales, quiénes contratan, etcétera, y aportan las pruebas, pero no oí acerca de las partes de la responsabilidad, y creo que es una pregunta súper pertinente. Ahorita que se me venga a la mente, recuerdo el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, pero que no sé si tuvo implicaciones a nivel judicial, creo que sí, pero no recuerdo más. Y creo que es un gran punto. No sé si tampoco la legislación, no sé si en Costa Rica o en la región esté preparada para este tipo de organizaciones. Claro. Pero también es importante. Sí, es una gran pregunta, no tengo respuesta, la verdad. Pienso, digamos, que incluso hasta bueno, siempre se ha dicho, y bueno, aquí tenemos compañeras que trabajan en el Ministerio Público, ¿verdad? Que las leyes van atrás, ¿verdad? De la realidad, ¿verdad? Y esto supera por mucho a veces hasta la misma realidad. Claro. Y la otra consulta, Daniel, era sobre, si sabes de casos, por ejemplo, no sé si aquí en Costa Rica o en otras latitudes, donde estos sistemas de alguna manera persiguen a los periodistas, digamos, podrían así como esos grupos de crimen organizado, ¿verdad? Que se escucha mucho a nivel de Latinoamérica como una de las regiones más peligrosas para el ejercicio periodístico en este tema, a nivel de estas estructuras que respaldan la mala información o la desinformación, también hay repercusiones hacia los periodistas cuando hacen este ejercicio, digamos, más sano, más equilibrado. Bueno, lo que es muy común, digamos, es la contratación de los troles, que a veces son personas,
muchas veces, de hecho, son personas, en la mayoría de los casos son personas con diferentes cuentas, a veces son programas, pero casi siempre son personas, porque la idea es que nos dé la impresión de que hay una persona detrás que están pagadas para comentar, para compartir información, etcétera, dentro incluso de perfiles de medios de comunicación formales para atacarlos, digamos, o atacar a sus periodistas, etcétera, digamos, con comentarios, etcétera, digamos. Es muy común también eso. Y lo que encuentra, al menos el estudio de Oxford, que los invito a leerlo, es muy interesante. De hecho, creo que hay un perfil para cada país donde hicieron el estudio. Costa Rica no está incluido, pero sé que lo van a incluir en el próximo estudio. Explican cómo funciona cada una de esas organizaciones. A veces pueden ser pro gobierno, a veces pueden ser antigobierno, a veces pueden ser pro algún tipo de organización, etcétera. Varía mucho, pero a veces una de las herramientas, y es muy común, es atacar al medio per se, a partir de falacias ad hominem, ¿verdad? Casi nunca es atacando la calidad de la información que se brinda, sino más bien atacando al medio per se. Muchas gracias. Gracias a usted. Y muy buena pregunta, especialmente la primera sobre el tema legal y las implicaciones. No lo conozco y creo que es un gran tema para investigar. Voy a explorar más sobre el tema para aprender más, porque me interesa mucho. Voy a tratar de ir un poco rápido con lo que sigue, porque no quiero quitarles más de la próxima hora y quiero poder abordar muchísimas herramientas que tengo para compartirles. Pero este tema me parece importante, el que viene acerca de cómo chequear en pandemia. Y por las circunstancias que tenemos, ¿verdad? Lo primero y lo básico que aprendí, digamos, en esta experiencia con esta editora de este medio en República Checa, está especificado en temas de chequeo, en temas de salud, se llama Recheck, es que hay periodismo basado en evidencia y periodismo basado en eminencia. No siempre el gran doctor o el gran científico, por serlo, per se, está compartiendo información cierta. Entonces, el trabajo del periodista no es confiar en la figura per se, sino en la información que nos están brindando. Entonces, cuestionemos siempre sin importar la reputación. Y más en estas circunstancias que tenemos, cuando hay incertidumbre, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es comunicarla y compartirla. Decir que no sabemos. Y eso es válido. Decir que no sabemos cuándo va a estar la vacuna, que no sabemos cuándo va a detenerse la pandemia, etc. Nuestro trabajo es comunicar, y también las incertidumbres que tienen los científicos. Bueno, esta vacuna de Pfizer, bueno, dice que es un 90% efectiva. Eso lo dice Pfizer, pero no hay estudios, digamos, realizados por pares hasta el momento que lo comprueben. No hay, por ejemplo, documentación todavía que lo compruebe. Entonces, hay incertidumbre. Esto dice la empresa, pero todavía no sabemos realmente su efectividad. Así que parte de la responsabilidad es comunicar que no sabemos. Algo que es muy común, digamos, en estas circunstancias, o que muchas personas dicen, bueno, este estudio demostró que, ok, no nos quedemos solamente en decir que hay un estudio, sino veamos qué tipo de estudio hay, porque hay miles de estudios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Otra cosa que vamos a ver un poco más adelante es que cuando usamos números, la regla es muy sencilla, y es que siempre tenemos que poner un denominador para cada número. Si no, no es periodismo investigativo. Es decir, siempre que damos un número, tenemos que entender en qué contexto está este número. No podemos decir el número sin nada y no explicarlo. Sobre los artículos científicos, digamos que es muy común ahorita en estos contextos, léalos, porque no siempre, no funcionan como un artículo periodístico, que lo primero está al principio, lo más importante. Siempre todo el artículo científico funciona distinto, entonces es importante leerlo todo. Hay algo que creo que es importante y que se ha hecho mucho en medios de comunicación y que hay que tener muchísimo cuidado, es que la comparación entre casos entre países es muy peligrosa, por miles de razones. Pero algunas de las principales es que todos los países tienen metodologías diferentes para comunicar y medir casos. Otra de las razones es que todos los países están en momentos de la pandemia diferentes. Y otra es que a veces no podemos confiar en la información que dan algunos países, como por ejemplo Nicaragua, etcétera. Lo que les comentaba de los estudios científicos, este gráfico es un poco fuerte, pero voy a simplificarlo en la siguiente diapositiva. Eso que están viendo son los diferentes tipos de estudios que podemos tener científicos y los diferentes niveles de evidencia que podemos tener. Como ven en la base, digamos, lamento que esté en inglés, la parte azul habla de las opiniones de expertos o las opiniones de consenso de expertos. Eso no es evidencia. Entonces, tengamos claro que, digamos, en la base de la pirámide, en la parte menos llena de evidencia de todas, tendríamos eso. Y podemos ir subiendo, digamos, con los estudios RCT, por ejemplo, los estudios de cohortes, que es la parte que ven en rojo, que no es evidencia tan fuerte, pero, digamos, tiene algún nivel de evidencia, pero los estudios más importantes que podríamos
tomar como verdadera evidencia son aquellos llamados estudios de metaanálisis. Las diapositivas espero pasárselas para que las tengan por correo, pero este es un resumen todavía más básico. El peor nivel de evidencia es la opinión de expertos. El mejor nivel de evidencia son los estudios de metaanálisis, como al menos un estudio, digamos, aleatorizado de control. ¿Qué es un estudio aleatorizado de control? Bueno, digamos, de control de casos, que tengamos una población en donde aleatoriamente a algunos se les dio, qué sé yo, la vacuna o el medicamento y a otros no, ¿verdad? Eso es elemental tenerlo siempre, digamos que podamos tener otro grupo en donde se está experimentando esto para saber si hay efecto placebo o no. ¿Y por qué les cuento esto? Porque son muchísimos y han pasado muchísimo algunos casos con esto. Voy a darles este ejemplo que es como tal vez uno de los más fuertes, que es el caso del Remdesivir. No sé si ustedes se recuerden, pero fue muy popular en medios de comunicación. Y si ustedes veían, decían que el Remdesivir tenía un efecto enorme en la salud de las personas que se habían contagiado del virus. Y muchos medios le dieron mucho fuelle a esta información. Y cuando ustedes veían el artículo científico, decía que se había encontrado una mejora importante en los pacientes, en 36 de los 53 pacientes que analizaron. Y ok, bueno, no es una muestra demasiado grande, pero digamos que podría ser alguna evidencia, hasta que ustedes empiezan a leer el artículo. Y si bien el artículo teníamos varios problemas, había 53 pacientes, pero 56 autores firmando el artículo. No había grupo de control, que era lo que les mencionaba antes. El artículo estaba financiado por esa institución que están viendo, Gilead Sciences, que fue la misma compañía que había generado el producto. No había un estudio, digamos, el estudio, perdón, era un estudio de cohortes, como ven, está en el nivel 2 de evidencia, no está en la parte más fuerte de nuestra pirámide. Y después, digamos, para que vean, digamos, después de la publicación, las acciones de esa compañía subieron enormemente y varias investigaciones posteriores, hechas varias semanas después, demostraron con grupos aleatorizados que no había ningún resultado significativo. Entonces, no sé, digamos, resaltar ese tema acerca de la verificación y los cuidados que tenemos que tener con el tema del COVID. Lo mismo con, por ejemplo, las proyecciones a futuro. Si van a compartir proyecciones a futuro, fíjense quién las está haciendo y qué ha hecho antes, ¿verdad? Y cómo le ha ido antes a esa persona. Aprendamos un poco del pasado y entender, digamos, las importantes discrepancias que tenemos a veces entre los modelos de proyección y los casos. O sea, las epidemias nunca son fenómenos lineales. No es que de pronto siempre vamos a seguir creciendo de la misma forma o bajando de la misma forma. Son muy caóticas. Son fenómenos súper caóticos. Entonces, cualquier modelo o cualquier información que vayamos a dar tiene que ver con muchísimas advertencias porque están basados en mucha incertidumbre. Y algo que creo que nos ha fallado a los medios de comunicación es entender que hay diferentes tipos de expertos, que no solo tenemos que entrevistar a un tipo de experto para hablar de temas de pandemia, y sobre todo no solo a médicos, sino también a gente de salud pública. O sea, el principal problema es que los médicos tienen toda su formación, la cual respeto, pero están formados para, vamos a ver, para ayudar a la salud de una persona en específico. Pero la salud pública es una ciencia que está enfocada en ayudar a una comunidad. Y a veces también se nos olvida, digamos, consultar a ese tipo de personas. O si vamos a tratar un tema específico de, qué sé yo, de tratamiento, pues buscar un especialista en esos temas. No porque alguien sea doctor, va a saber absolutamente de todas las ramas en la medicina. Entonces, entender que hay diferentes expertos a la hora de chequearlos. Veamos algunas herramientas rápidas antes de pasar al bloque 2, con el que pretendo ser un poco más corto. Les recomiendo mucho, ahorita al final les voy a pasar algunos links, pero les recomiendo mucho si pueden buscar cursos para hacer búsqueda avanzada en Google. Hay algunos trucos muy básicos, digamos, que pueden aplicar, pero si no los conocen, los voy a repasar aquí rápidamente, pero si no, les puedo pasar links para que lleven cursos, por ejemplo, sobre ese tema. El más básico de todos y uno de los más importantes es el uso de las comillas. Si ustedes quieren, por ejemplo, buscar, por ejemplo, una información con exactamente las palabras que están buscando, pueden rodearlo de comillas. Entonces, por ejemplo, podrían poner en Google, no sé, vamos a poner, digamos que estoy chequeando algo que dijo, no sé, quiero buscar a Laura Chinchilla. Y lo pongo entre comillas. Solo me van a salir Laura Chinchilla, que se llama Laura Chinchilla, digamos, no que se llama Laura María Chinchilla o Laura Juana Chinchilla, no sé. Específicamente tal y como lo estoy buscando. Esto es muy útil porque a veces se comparten frases completas de algunos documentos que no sabemos de dónde vienen. Entonces, si queremos encontrar el documento, podemos copiar la frase y ponerla entre comillas. Más cosas que son muy útiles. Site, 2 puntos. Simplemente esto quiere decir el sitio, 2 puntos. Y digamos que yo quiero buscarlo en algún sitio, qué sé yo, agronomía de la UCR. El sitio, yo sé que no voy a encontrar ahora en el sitio de agronomía,
Creo que es un buen ejemplo para que vean cómo lo puedo trabajar. Vean que el sitio de agronomía de la UCR es www.agronomia.cr.ac.cr. Entonces, lo que hago es escribir agronomia.cr.ac.cr. Y de esta forma solamente vamos a encontrar resultados relacionados con la hora chinchilla en este sitio. Lo bueno es que los sitios a veces casi siempre tienen partes. Vean que aquí tenemos varias partes. Tenemos que es agronomía. Perdón, se me está apagando la computadora. Voy para conectarla. Espérenme un segundo. Listo. Tenemos aquí agronomía, luego tenemos que es de la UCR y luego tenemos que termina en .ac y .cr. .ac se refiere a las universidades públicas casi siempre y .cr a sitios en Costa Rica. Entonces yo podría ir recortando y decirle solamente búsqueme en sitios de la UCR. O podría recortar aún más y decirle solamente búsqueme en sitios de universidades públicas. O decirle solo busque en sitios que terminen en .cr, es decir, de Costa Rica. Y como ven, digamos, esto me puede permitir filtrar, si yo estoy investigando temas sobre específicamente, qué sé yo, la hora chinchilla, y quiero buscar algún documento publicado en universidades públicas, pongo site2.c.cr. Y aquí tengo todos los documentos, perdón, todos los links que se han publicado sobre la hora chinchilla en sitios de universidades públicas. Y el otro tip que puede ser muy útil es el file type o tipo de archivo. Se escribe así, file type, y lo pongo en 2 puntos. Y aquí, por ejemplo, casi siempre muchos de los documentos que uno genera están en PDF. Entonces yo le puedo decir a Google, búsqueme específicamente PDFs. Y aquí están solo documentos que contengan a la hora chinchilla en sitios de universidades públicas. Todo esto es muy útil, digamos, pero si todo esto es muy, digamos, como avanzado o complicado, no sé, digamos, para algunos puede ser completamente común o normal trabajar así. Lo que quiero que se queden especialmente es el uso de las comillas, que a veces es muy útil para verificar. Si quieren profundizar en esto, les recomiendo, al final les voy a dar varios links, y hay un curso específico de Google donde enseñan esto. Es un curso de 1 hora, es muy breve, y pueden aprender a hacer búsquedas avanzadas en Google, que realmente ayuda mucho, digamos, en los procesos de verificación. Otra herramienta que les quiero compartir, por ejemplo, es, no sé, depende del explorador que ustedes tengan, pueden tener Google Chrome. Yo uso este otro explorador que se llama Brave, pero la mayoría, digamos, de sitios, voy a buscar de nuevo, no sé por el ejemplo, pero bueno, es el que se me ocurre ahorita, de nuevo, la hora chinchilla. Tengo una imagen de la hora chinchilla, qué sé yo, esta. Y andan compartiendo que la hora se reunió con Otón Solís. Y yo quiero saber si es nueva o si es vieja, porque la están compartiendo ahorita, ¿verdad? Y están diciendo, se acaban de reunir, etc. Bueno, ¿cómo sé? Bueno, hay muchas herramientas que me pueden permitir eso. Una de las más básicas y más importantes es la búsqueda inversa de fotografías, es decir, es buscar esta foto en Google. Entonces, casi siempre los exploradores como Google Chrome les permiten a uno dar clic derecho y decir, aquí busque la imagen en Google. Eso es como una herramienta muy básica que uno puede tomar, y aquí lo que hace Google es buscar, ven, todos los links en que se ha publicado esta foto, y como pueden ver, ha sido usada en La Teja, usada en La Nación, etc. Incluso la usó en algún momento en CNN. Un segundo paso que podrían hacer incluso es poder filtrar por fecha. E ir viendo, digamos, ustedes le dan aquí en herramientas fecha, e ir filtrando por fecha para irme cada vez más atrás para tratar de encontrar cuál fue la primera publicación que usó esto. Y así podrían saber dónde se originó esta foto. Esto, por ejemplo, en DoubleCheck nos ha servido mucho porque en algunos casos se han compartido imágenes de algunas cosas falsas, y podemos encontrar que, bueno, esta imagen se viene compartiendo desde hace 4 años y no se originó aquí en Costa Rica, sino en México, ¿verdad? Entonces es una forma muy, muy útil. Lo otro sobre la verificación inversa, perdón, era esto. ¿Qué pasa si ustedes no le pueden dar clic derecho a la imagen, pero sí la tienen? Bueno, aquí se dan a imágenes, y ven que aquí está el icono de la camarita, y con la camarita pueden subir la imagen, ¿verdad? Suben la imagen y ya Google va a buscarla y ver si encuentra alguna coincidencia. No solamente Google hace verificación inversa de imágenes, hay otros servicios que hacen esto. Y algunos son más buenos que otros en algunas cosas. Google es muy bueno, por ejemplo, encontrando zonas geográficas. A veces puede ser que no sea la foto específica que ustedes están buscando, pero sí encuentra el lugar, y ustedes pueden decir, ah, mira, este lugar es tal. Pero a veces ustedes están buscando a una persona y quieren saber quién es el que aparezca en esta foto de esta persona. Y en esto Google no es tan bueno.
hay una herramienta que se llama TinyEye, que hace exactamente lo mismo y que les permite hacer verificación inversa de imágenes. Aquí sube la imagen, etc. Si gustan, digamos, pueden instalar una extensión. Les puedo pasar el enlace, es muy fácil de instalar dentro del explorador, que es esta que tiene este ojito. Se llama RipEye, y lo que les permite es que ustedes le dan clic derecho a una foto. Vean, aquí tengo el ojito, y inmediatamente le puede buscar la imagen en todos estos servicios de búsqueda inversa de fotografía, no solamente en Google, sino por ejemplo en Bing o en TinyEye, etc. Baidu es el buscador chino, Yandex creo que es ruso, si no me equivoco. Entonces, de una vez abre la foto en todos estos enlaces y empieza a buscar dónde aparece. Esto es muy útil, por ejemplo, con las fotos, que es algo muy común con lo cual se pueden hacer, digamos, noticias Daniel, falsas. Sí, disculpa que te interrumpa, me parece que hay una pregunta por parte de Tatiana Vargas. claro. Tatiana, si nos puedes hacer la pregunta. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Tatiana Vargas Gracias, Tatiana Vargas del Ministerio Público. En realidad era un comentario a lo que estaba manifestando Aurelia ahorita. También me parece muy interesante el tema de hoy. A mí me interesó mucho el estudio que usted mencionó de la Universidad de Oxford. Y con el tema de las consecuencias legales, pues yo lo quise traer al punto, a nuestro país. A mí me ocurrió que, bueno, claramente no soy abogada, pero este año con el tema de la pandemia me di cuenta que existía un delito en el Código Penal que es difusión de información falsa, que hasta este año se analizó la posibilidad en el Ministerio Público de abrir un caso por ese delito, pero no pasó a más. Tenía que ver con un supuesto médico que en un video pues daba algunas soluciones para acabar con la COVID y obviamente pues era información a todas luces falsa. Entonces esa ha sido como la primera vez en 10 años que tengo en una institución que he observado un delito de esta naturaleza. Honestamente no sabía que existía, está en el artículo 236 y se pena con entre 3 a 6 años de cárcel más bien. Oh. Eso por un lado. Y por el otro quería consultarle, bueno, con respecto al estudio también, ¿qué es lo que hace tan apetecible la difusión a gran escala de noticias falsas? Lógicamente, más allá de manipular, ¿cuál es el beneficio económico que hay detrás de todo esto? Hay varios beneficios. Pensemos, por ejemplo, a nivel político, ver a mi adversario que le está yendo mal, ¿verdad? A Trump le benefició muchísimo con Hillary Clinton, por ejemplo. Entonces eso es un beneficio, por ejemplo. Puedo verlo a nivel económico. Si yo quiero generar una corrida bancaria en un banco, que es mío, digamos, el otro banco, digamos, mi competencia, podría generar algunos rumores para desestabilizarlo, qué sé yo. Y hay otros muchos, digamos, como por ejemplo, incluso los más básicos como la publicidad. Uno de los principales problemas que tenemos los medios de comunicación, me parece, es que la principal fuente de financiamiento, que antes era la publicidad, ya no existe, o es muchísimo más baja. Y los grandes recursos se han ido a Google y a Facebook, ¿verdad? Y entonces, estas plataformas, Google especialmente, le pagan a los medios de comunicación por cantidad de clics, ¿verdad? Entonces, entre más clics entre una persona a ver un sitio web, más ingresos pueden recibir por publicidad desde parte de Google. Esto genera entonces que generen noticias falsas, que eso fue lo que se ha demostrado en muchísimos casos. Se generan noticias falsas para generar muchos clics y a partir de eso generan ingresos. Entonces, pues hay múltiples formas de hacer dinero con noticias falsas. Esas son algunas. Y hay otras que incluso ya puede ser que incluso a las propias organizaciones les interese realizar la imagen de sus miembros o de sus organizaciones y entonces le pagan organizaciones para que difundan información falsa. O sea, hay muchas formas de hacer dinero con información falsa. Estas son algunas de las que pienso en este momento. El estudio las anota también. Creo que es interesante. La herramienta esta que les comentaba, gracias por el comentario, por cierto. La herramienta esta que les comentaba se llama RipEye y la buscan aquí en Google y es la primera que aparece. Y es una extensión que pueden instalar en Chrome y la instalan y les permite hacer justamente eso que estaba haciendo. Entonces, como ven, abrió inmediatamente la foto en diferentes sitios para ver dónde había aparecido antes. ¿Qué pasa con los videos?
Los videos son muy complicados porque no los podemos, bueno, sí se pueden descargar y subir, pero no hay ninguna forma, no hay ningún buscador de videos hasta el momento, en el sentido de que ustedes puedan buscar el video inverso. Lo que sí se puede hacer es capturas inversas de las imágenes de los videos. Y hay una herramienta que se desarrolló hace poquito que se llama Invit, justo por este tema de las noticias falsas a través de videos, que busca ayudar, digamos, en cuanto a eso. Ustedes pueden subir los enlaces de YouTube o incluso subir los videos, y lo que él les va a generar son una serie de imágenes, capturas de diferentes momentos del video. Ustedes aquí insertan el video, va a generar algunas capturas de diferentes momentos del video y les va a permitir hacer búsqueda inversa de las fotografías de estos videos. Entonces es una herramienta muy útil para verificar pues videos de forma inversa. ¿Qué más? Bueno, a veces ocurre también que puede ser útil este otro sitio que se llama el archivo web, que a veces ocurre, por ejemplo, que se elimina un sitio web y ya no lo podemos ver, o que lo eliminan, o que es importante para alguna investigación. Ese sitio que se llama el archivo web les permite a ustedes pegar el link y ver una versión guardada de ese sitio web. A veces eso es muy útil para algunas verificaciones. A mí me ha servido, entonces quería compartirles esas herramientas. Y otra, si pueden, pero sí lamentablemente es de pago, se llama Domain Tools, que les permite pues, ver los dueños del dominio de un sitio web. Hay otros varios que tal vez algunos de ustedes conozcan, para ver quiénes son los dueños de un sitio web. Y eso puede ser útil cuando les interesa ir más allá del chequeo e investigar quiénes están detrás de plataformas de desinformación. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, para pasar rápidamente a las estrategias, digamos, de cómo mentimos ya usando datos y números. Más que cómo mentimos, cómo mienten. Bueno, pero a veces también cómo se desinforma a través de datos. Sí. Yo, bueno, más que una pregunta como en relación como a la parte técnica, digamos, hay como esfuerzos grandes por tratar de combatir la desinformación y las fake news, pero creo que también la parte de la legislatura, hasta qué punto se puede, digamos, empezar a incorporar o hablar de legislación en contra de ese tipo de actuaciones. Bueno, en este caso yo francamente no soy experto en temas de derecho y no sé tampoco qué iniciativas se han implementado a nivel legal en otros países sobre el tema, entonces soy franco en que no es mi área. Lo que sí creo es que lo que comentaba antes, el esfuerzo del Estado no debería ir solamente hacia el castigo, que sí es importante, supongo, sino también a la prevención, que creo que es lo más útil, digamos, porque noticias falsas y desinformación siempre va a haber, me parece. Creo que lo que tenemos que hacer es acostumbrar a la gente a cómo reaccionar ante ese tipo de herramientas y de desinformación, ¿verdad? Pero francamente no sabría responder a esa pregunta. Ok, Daniel, gracias. muchas gracias. Nos preguntan acá si vamos a tener acceso a su presentación. Sí, con mucho gusto. Claro, esto la estaríamos enviando después con la grabación de la sesión de hoy. Queda pendiente la de la primera sesión, pero es que tuvimos un problemita al cargarla. Esta semana se los vamos a estar haciendo llegar. Le decía decir y solicitando la autorización de Daniel, ¿qué tal si hacemos un receso unos 5 minutitos? Por si quieren ir a tomar agua o ir al baño o algo así. Y nos devolvemos exactamente a las 5:30 de la tarde. Perfecto. Perfecto. Bueno.
Hola, hola. Eso, Daniel, podemos continuar. Perfecto. También compartir de nuevo. Ahí estaba descargando las presentaciones. Bueno, voy a tratar de ser rápido porque apenas nos queda media hora en esta parte de cómo meter con números, que es básicamente, digamos, esta parte de esta clase. Esto que están viendo aquí es un anuncio de La Nación del 20 de enero de 1978 y noten que en ese entonces, qué sé yo, los pantalones estaban a un precio casi de 40 colones, pero si logramos como modificar este anuncio para traerlo un poquito más cerca, digo, no tan cerca, pero digamos que al menos al 2016, que fue cuando había hecho este ejercicio para el financiero, perdón, los pantalones estaban, vamos a ver cómo, no sé si lo logran ver ahí, estaban alrededor de unos, ¿qué? 4.000 colones, etcétera. Sí, correcto, más o menos unos 4.000 colones. Hoy probablemente se estarían muchísimo más caros. El punto es que una de las tácticas más comunes a veces es comparar precios sin tomar en cuenta que existe una cosa que se llama inflación, ¿verdad? Y hay una variación de precios importante. Y a veces ese error lo cometen algunos medios de comunicación. Por ejemplo, este es un artículo de La Nación que indica que los presupuestos de las universidades públicas se multiplicaron por 9 en este periodo de 15 años y no consideró nunca la inflación. Sé que había crecido alrededor como más o menos unas 4 o 5 veces, pero no por 9, así que digamos un error normal en muchas veces en el periodismo es no traer a valor presente los datos. Si alguno o alguna quiere profundizar en este tema, les puedo enviar pues algunas instrucciones sobre cómo traer a valor presente algunos datos, pero tomar en cuenta esto, ¿verdad? Preguntarse siempre si están viendo los valores traídos a valor presente, es decir, como esto mismo que estábamos haciendo acá, que se llamaría valores reales, o valores de la época, que son valores nominales, es decir, de ese momento, como los de la izquierda que están viendo acá. Este es un segundo error común, digamos, o problema común que tenemos, y vean que medio mundo lo divulgó. 76% de los negocios tuvieron pérdidas por la huelga según la Cámara de Comercio. Fue divulgado por prácticamente todos los medios de este país. Algunos solamente copiaron el comunicado y lo pegaron. ¿El problema cuál es? Bueno, el problema es que esta fue una encuesta que había hecho según la Cámara de Comercio, y vean que todos los medios generalizan para hablar de todos los comercios del país, pero la Cámara de Comercio solo tiene 800 afiliados, y según el INEC hay 18.000 empresas dedicadas al comercio y a la reparación de vehículos. Y segundo, los afiliados a la Cámara de Comercio no son una muestra aleatoria de las 18.000 empresas del país, sino son una muestra muy específica de gente que quiso participar en esta Cámara. Así que es inadecuado en este caso decir que la afectación era de un 75%, 76% a todos los comercios del país, sino solamente a los 800, 76% de los 800 afiliados a la Cámara del Comercio. Es como si le hubiéramos hecho una encuesta a la gente de la Ultra y decimos después, todos los fanáticos de Saprissa piensan esto, ¿verdad? Es una cosa muy distinta, entonces tengamos como ese cuidado. Y aquí el truco o la parte importante es tener cuidado al extrapolar las encuestas y preguntarse siempre cuál es la metodología y qué universo estamos hablando, de dónde estamos tomando los datos. Y vean que esta afirmación fue repetida por toda esta lista de medios en Costa Rica. Voy a cargar de nuevo esta presentación porque las imágenes no están cargando bien. Pero aquí el punto, digamos, es revisar la metodología para saber qué tipo de cosas están midiendo las encuestas. A veces las encuestas o están mal hechas o pretenden medir otra cosa muy distinta a la que estamos viendo. Entonces, tener ese cuidado. Tener una encuesta, tomar por una encuesta representativa algo que no lo es. En este caso, el dato era cierto. Vamos a ver, efectivamente, la popularidad del presidente estaba muy baja en este momento, digamos, en julio del 2019, pero la encuesta no servía para lo que estaba midiendo. Es decir, yo puedo decir que mañana va a llover y llueve, pero no tengo ningún método científico para demostrarlo. En este caso no lo era. No era una encuesta, porque si ustedes leían, la metodología indicaba que la encuesta se había aplicado en paradas de buses, en parques, en centros comerciales o similares, y no, digamos, en zonas seleccionadas aleatoriamente. Una encuesta siempre debe ser hecha con métodos, digamos, de selección aleatorios, donde yo tenga la misma probabilidad de aparecer como fulanito de tal que vive en cualquier zona del país, en cualquier tipo de vivienda, etc. No puede ser que yo escoja solamente los parques o las paradas de buses para hacer una encuesta. Esto no es una encuesta. Esto sería un sondeo. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de cosas.
ese es un error común en la lectura, digamos, de datos de encuestas. Por ejemplo, ese es un artículo del País de España que llega a la conclusión de que, por ejemplo, la independencia de Cataluña, digamos, en España, sería rechazada en las elecciones. Y como notan, toman una encuesta que dice que el 44,5 dice que sí, que se estaría de acuerdo, y el 45,3 dice que no estaría de acuerdo. Entonces, como ven, gana el no. Sí, pero uno después ve el margen de error, y es que las encuestas no son censos, o sea, no son consultas a cada uno de los ciudadanos de un país, son una selección y tiene, por tanto, un error, una posibilidad de error. En este caso había un margen de error de 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Que los porcentajes podían estar 3 puntitos para arriba o 3 puntitos para abajo. Entonces, por ejemplo, si teníamos un 45, podía ser que hubiera un 48 o podría ser que hubiera un 42. Y lo mismo con el 44, podría ser 3 puntos más para arriba o 3 puntos para abajo. De modo que había un traslape. Entonces no había realmente un bando, digamos, ganador. Entonces es un error muy común en las lecturas de las encuestas, por ejemplo, y esto no nos ocurre en los medios de comunicación, que comentan, por ejemplo, el desempleo está subiendo, y en este caso, por ejemplo, en esta medición muy en específico, no se podía afirmar eso porque estábamos moviéndonos dentro del margen de error. En esta, digamos, de febrero del 2020. Obviamente ahorita sí ha subido mucho, pero mi punto aquí es tener esos cuidados, por ejemplo, a la hora de leer las encuestas, tener mucho cuidado con los márgenes de error. Entonces, en este caso que les comentaba de comparar las tasas de desempleo, uno podría ver que los datos, sí, que efectivamente hay una subida, pero cuando uno compara los márgenes de error, se da cuenta de que en realidad estamos en la misma situación, al menos para este caso, digamos, en este caso muy específico, de comparación entre los trimestres del 2018 y 2019. Entonces, el tip aquí es 2 tips. Primero, preguntarse sobre la metodología de la encuesta para ver si efectivamente puede seleccionar de una forma aleatoria, y segundo, pues ver los márgenes de error para ver si estamos con datos realmente diferentes o no. Esta es una comparación de Diario Extra. Costa Rica tiene más casos que China, y este cálculo estaba bien hecho, o sea, se había calculado la tasa de forma adecuada a nivel, digamos, matemático, pero el problema es que no se le consultó a un experto en la materia. La información la procesó un economista que no tenía ni idea de temas de epidemiología y no entendía que había otras muchas variables a considerar como para poder salir con una afirmación como esta. Entonces, en este caso, puede ser que el dato o el número esté bien, pero en sí, digamos, ya la lectura y la contextualización está completamente inadecuado y nos lleva a una afirmación como esta que no es correcta desde un punto de vista epidemiológico. Entonces, el tip aquí es siempre consultar a los expertos en la materia. Tener mucho cuidado con las metodologías variables. Ahorita les voy a comentar sobre el caso del video que recientemente estuvo circulando de Pilar Cisneros. Hay muchos errores ahí a nivel de datos. Uno de ellos es este, que digamos, es de este tipo. Ahorita les voy a presentar el error de Pilar. Este es un error, digamos, indica que el gasto de educación del 2020 iba a ser el más alto de la historia de la nación. Y se basa en este gráfico de la Contraloría General de la República, donde ven en cada una de las barras azules el gasto del MEP en los montos, y ven en la línea el porcentaje de gasto con respecto al PIB en educación. Y aparentemente sí, el 2020 va a ser el año de mayor gasto. Bueno, vean el pie de página. Dice, nota, 2014-2018 son los presupuestos ejecutados, 2019 es el proyecto de ley y el 2020 es el proyecto de ley. Ok, primer punto. Los datos son diferentes porque en unos estamos viendo lo que se gastó y en otros estamos viendo lo que se pretendía gastar. Y ustedes, algunos de los que están en el sector público, sabrán que eso es completamente distinto. Pero segundo, hay otra consideración, que eso sí no lo indicaba la Contraloría y que hubo que preguntárselo, pero es que la Contraloría en el 2020 estaba incluyendo dentro del presupuesto de educación la red de cuidado y el INA. Y en los años anteriores no lo estaba incluyendo. Entonces, noten que había 3 elementos diferentes, de metodologías diferentes a la hora de hacer los cálculos, que no nos permitían hacer la afirmación que estaba, destacando la nación. Entonces, vean que este es el gráfico que estaba viendo de alguna forma la nación, pero si logramos, digamos, que meterle la red de cuidado, el INA y el MEP a la inversión en educación en todos los años en los que podamos, pues efectivamente tendríamos uno de los gastos más bajos desde el 2014. Entonces, aquí el cuidado o la recomendación es, pregúntense en cuál es la metodología y si siempre es la misma. Y a esto iba con el tema de Pilar Cisneros. Pilar Cisneros, una de las afirmaciones que dijo, hay muchas, digamos, que chequear,
y de hecho pronto vamos a publicar un chequeo sobre ese tema, pero una de las que dijo es que Costa Rica no ha logrado reducir su pobreza. Eso es completamente falso. Al menos específicamente para el periodo de los últimos 30 años, en los últimos 20 años Costa Rica ha visto la reducción de pobreza más importante que hemos visto. Y eso es por una razón. El INEC, cada vez que hace una modificación a la forma de calcular la pobreza, dice, lo de atrás ya no se puede comparar con lo de adelante. Son formas diferentes de cálculo. Y el error que han cometido muchos académicos y periodistas es comparar todo como si fuera una misma línea, cuando no lo es, porque siempre son formas diferentes de cálculo. Hubo unos economistas, Rodolfo Jiménez y Andrés Fernández, que lograron empatar las series para ver cómo lograban una misma metodología tener todo el histórico desde el 98 hasta el 2016, y sería más o menos esta línea naranja que están viendo. Lo que encuentran es que la mayor reducción en la pobreza se produce especialmente en la primera década del 2000, entre el 2000 hasta el 2010. Ahorita sí hemos estado relativamente estancados, pero el punto es que sí hemos tenido una reducción muy importante en la pobreza, y esa inversión que hemos generado sí ha tenido réditos y muchos efectos, especialmente en la gente en pobreza extrema. Entonces, de nuevo, vean la metodología y vean si siempre estamos aplicando la misma metodología. Este fue un mismo caso, digamos, con el eco católico, que no voy a profundizar, pero estaban usando diferentes metodologías para decir que la tasa de fracaso de la aplicación de la fecundación in vitro en Costa Rica era muchísimo más alta que en otros países, pero lo que usaban eran metodologías muy diferentes. Otro error, falta de contexto, y en ese le pasó a la Universidad de Costa Rica. El 49% de los funcionarios de la UCR ganan menos de 1 millón de colones. Eso era cierto, de hecho, pero falta contexto. Lo que les decía, todo dato tiene su denominador. De hecho, se compartió muchísimo este meme, por ejemplo, que decía que solamente el 3%, unos 302 de los funcionarios ganaban un salario mayor a los 4 millones. Eso también era cierto. Pero, ven acá, esta es la distribución. Digamos que estos son los datos de la UCR. Cada botellita es un 1%, digamos, de los funcionarios. Estos son todos los funcionarios, digamos, de la UCR visualizados. En rojo son los que tienen menos de tiempo completo, solamente para que los vean. Entonces, sí, efectivamente, la gran mayoría estaba ganando menos de 1 millón o 1,5 millones de colones. Eso es cierto. Al menos para la época de esta discusión, digamos, este chequeo de septiembre del 2019. Pero, ¿cómo se distribuía el gasto? Era la otra pregunta que nadie nos contaba. Vean cómo, por ejemplo, las 3 botellitas que ganaban más de 4 millones, realmente estaban ganando, qué sé yo, estos son como un 11 o 12% del gasto en salarios de la UCR. De hecho, el 3% gana el 13% de los recursos de la UCR. Ese 3%, ese número que veíamos tan bajo al final, termina siendo significativo. Y el 20% más, digamos, de salario más alto gana la mitad de los salarios de la UCR. Entonces, pregúntese si le enseñaron todo el bosque completo. O sea, nunca se quede solamente con un dato. Pregunte cuál es el contexto. Y algo muy común, por ejemplo, en las comparaciones de salarios es esto que están viendo acá, que nos dan el promedio y dicen, bueno, en promedio todo el mundo gana 1.200.000. Y podemos tener salarios tan diversos como estos, como el caso 1, donde sí, prácticamente todo el mundo está ganando un salario muy similar, o podemos tener un caso como el 2, en donde la gran mayoría están ganando un salario de 200.000 colones, y hay uno que está ganando un salario de 13 millones, ¿verdad? Y eso hace que el promedio sea de 1.200.000. Entonces, tener mucho cuidado, ver el contexto de los datos, ver qué tenemos detrás antes de sacar cualquier dato. Y eso es lo que le pasa, y también le pasó a Pilar Cisneros con el dato de que los salarios del sector público son 3 veces más altos que los del sector privado. Eso es un promedio, de hecho, rajatabla que no tiene consideraciones muy importantes. La primera y más importante, por ejemplo, una de esas, es que el promedio toma a gente que está en el sector, que ha tenido estudios universitarios y otra gente que no. Y eso obviamente desbalancea los salarios. Entonces vean que en el sector privado la proporción de gente con estudios universitarios suele ser menor. Hay que considerar que de hecho la mayoría de gente que trabaja en el sector privado está trabajando en temas de comercio o en temas relacionados más que todo la mayoría son en comercio. Entonces tener mucho cuidado, digamos, con ese tipo de cosas. Y otra de las comparaciones es que, digamos, mucha de la gente en el sector público tiene jornadas completas. Y en el sector privado hay gente que trabaja de formas un poquito más diferentes. Algunos tienen medios tiempos, etc. Entonces, eso genera que el promedio entre los salarios del sector público y salarios del sector privado sea tan dispar. Nosotros habíamos hecho un ejercicio que mostrábamos que al final la diferencia era como 1/3, no de 3 veces. Pero tener, digamos, ese contexto, digamos, es importante. Aquí el consejo es pregúntese el contexto de los datos que hay detrás, cómo están estructuradas las poblaciones,
antes de hacer cualquier afirmación, no dejarse llevar por los promedios. Y esto es lo que hayamos encontrado, al menos en este caso. Si van a comparar dos cosas, entiéndanlas antes, cómo son, cuáles son sus diferencias y cuáles son qué tan similares. Otro error muy común, u otra característica muy común con la cual se puede mentir con los datos es extrapolar. En este caso, La Nación titula que Rocío Aguilar le había dicho a los magistrados que el 22% de los impuestos se destinan a las pensiones de lujo. Primero, la ministra había dicho algo muy distinto. Había dicho que los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto son equivalentes al 22% de los ingresos. ¿Cuál es distinto? Porque es distinto decir que el 22% de los impuestos se van a pensiones de lujo a el 22% de los impuestos se van a pensiones, ¿verdad? Es una primera distinción muy importante. Y segundo, que ya después la Nación toma el dato de los impuestos y lo suma al gasto en pluses y dice que es el 46% de los impuestos que se van a pluses de pensiones de lujo. Entonces, primero, fíjense si el dato está tomado, después de ese punto podría dar un espacio. Fíjense si el dato que están tomando pertenece efectivamente al universo del que estamos hablando. Es muy distinto hablar de las pensiones en general en Costa Rica que de las pensiones de lujo, ¿verdad? Entonces, consideremos, digamos, ver ese tipo de cosas. No sé si hay alguna pregunta, porque veo algunos comentarios en el chat. Sí, Daniel, Pablo tiene un comentario. Pablo, si quisiera ampliar sobre el comentario. Sí, muchas gracias, José. Daniel, muy interesante, muchas gracias. Yo decía que, digamos, yo siempre veo un caso similar, digamos, en el debate digamos, de empleados públicos y empleados privados, ¿verdad? Que básicamente, no sé, hay como una narrativa de que el sector privado, digamos, produce el 85% del empleo en el país. Pero, por ejemplo, digamos, el otro día vi una noticia donde decía que se había destruido 1 millón de empleos, pero la caja había perdido solo 100,000 cotizantes. Eso quiere decir que en términos, digamos, de empleos privados formales, solo se habían perdido 100,000. Digamos que cuando uno saca el desempleo, el subempleo y el trabajo informal, al final la capacidad que tiene el Estado de generar empleo público es muy similar a la capacidad que tiene el sector privado para generar empleo privado formal, ¿verdad? Y me parece muy interesante porque, digamos, no he visto a ningún medio que posicione, digamos, tal vez vos sí lo conozcas, un poco ese sentido, ¿verdad? Digamos, de la comodidad de nuestro sistema con el trabajo informal, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Sí es cierto que el 80 y pico por ciento, 86 creo por ciento del empleo generado en Costa Rica es del sector privado. Ahí habría que ir desagregando. La mitad del sector privado, de ese empleo que genera el sector privado, prácticamente la mitad es informal, la mitad es formal. Luego de ahí podemos ir desagregando. ¿Cuántos son de las grandes empresas? ¿Cuántos son de las pequeñas empresas? Etcétera. Lo que creo que sí es importante es lo que hablábamos antes del contexto, ¿verdad? No todo el sector privado es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando salen las grandes empresas a decir, nosotros generamos el 86% del empleo, ok, saben toque, la mitad es formal, la otra mitad no es formal. De esa mitad que es formal, una proporción alta son en pequeñas y medianas empresas, etcétera. Digamos, aprender a contar a la gente ese contexto creo que es vital, ¿verdad? Me parece a mí. Creo que es importante no quedarnos con la visión blanco y negro. Es lo que trato aquí de proponer. Y, por ejemplo, este tema de las pensiones de lujo es súper común usar ese término porque como no hay definición en el país de qué es pensión de lujo, entonces cualquiera lo usa como guste, ¿verdad? Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que posicionar en la prensa es que nadie sabe qué es una pensión de lujo. Y eso es una de las cosas más graves que tenemos. Pero bueno, otro error, no preguntar cómo se calculó una cifra, ni quién la hizo. En este caso nos pasó que le habíamos preguntado a la extra quién les había dado el dato y la extra nos dijo que había sido ANEP. Entonces le preguntamos a ANEP cómo lo habían hecho y ANEP nos dijo, no, es que el cálculo lo hizo la extra. Entonces al final no sabemos quién lo sacó, pero eso es un error súper común, digamos, que a veces pasa, que no sabemos ni a dónde viene la fuente. Este caso quizás les pueda mucho interesar y este es un caso del gobierno. El gobierno va a la ONU a decir, no sé si aporté la cita, aquí está, esta es la cita. La sobrepoblación en mayo del 2016 era un 48%, luego en julio del 2018 un 31%. La sobrepoblación absoluta en junio del 2016 fue de 3.800 personas y en julio del 2018 3.400. No sé si alguien nota aquí qué está pasando. Aquí ya saltan las alarmas a la vista del chequeo.
¿no? No es el dato en sí, sino la forma en que se está usando el dato. Vean acá que tenemos mayo y julio. Y después tenemos junio y julio. ¿Por qué había necesidad de usar diferentes meses para comparar un mismo fenómeno? ¿Por qué no lo comparamos siempre como un mismo mes? ¿O por qué tan específico meses siempre completamente distintos? Y bueno, porque lo que estaba pasando era justamente lo que están viendo aquí en el gráfico. Estábamos agarrando el pico más alto y después el pico más bajo, cuando el resto del fenómeno era completamente diferente. Entonces, claro, agarré el dato que más me servía de acá y después agarré el dato que más me servía de acá y ese es el que voy a mostrar. Eso lo llamamos cherry picking, es agarrar el datito que me sirve. Entonces puede que yo oculte todo un fenómeno que es claro, digamos, a nivel de tendencia, para mostrar solamente dos datitos y que me dejen quedarme bien, ¿verdad? Entonces, y de nuevo, vean el histórico, los datos, y no se queden solamente con la selección de dos datos específicos que les mostraron, vean la tendencia. Eso creo que es importante. Entonces, no sé, creo que es útil. Y eso creo que también lo habíamos chequeado para el discurso presidencial. Esto que les estoy mostrando, o sea, por ejemplo, tenemos este gráfico de la izquierda, qué sé yo, es una tendencia, ven que todo está a la baja, pero yo puedo ver la parte del final y mostrar solamente estos dos últimos puntos para mostrar que estamos creciendo, ¿verdad? Cuando en realidad la tendencia era otra. O puedo tener algo como esto, en donde es una tendencia muy lineal, donde todo está muy normalito, muy estancado, ¿verdad? Y de pronto agarro los dos últimos puntos y cambio los ejes para que todo se vea muy grande. Entonces, tener como ese cuidado. Entonces, recapitulando brevemente, con la inflación, ver si tenemos montos nominales, o sea, de la época de allá, de los vestidos de 2 colones, o reales, preguntar cómo se obtuvieron los datos, ver si la metodología siempre fue la misma, fijarse en qué tan diferentes son los dos sujetos que estoy comparando, como lo que les contaba, el sector público y sector privado son muy diferentes, entonces hay que tener mucho cuidado antes de hacer comparaciones, que a veces son adecuadas, pero siempre hay que tratar de comparar, tratar de hacer los dos sujetos lo más similares posibles, que si yo voy a comparar el sector público con el sector privado, ok, agarro sector privado, formal, estudios universitarios, y ahí ya, ok, tal vez puedo tratar de hacer alguna comparación. El cherry picking, lo que les contaba de ver el histórico de los datos, si me dan solo dos datos, desconfíen, traten de ver el histórico para ver si efectivamente la tendencia que está contando esa persona es correcta o no. A veces hay datos atípicos, a veces hay un señor que está ganando 20 millones de colones y el resto está ganando 200,000. Entender que a veces no solamente una persona quiere decir que todo el resto sean igual, ¿verdad? No generalizar a partir de un caso específico y siempre preguntar a expertos en las materias en las que estamos trabajando. Casi siempre nos van a contar de algunas técnicas en las cuales nos podemos nutrir. Ahorita voy con las preguntas, solamente compartirles dos falacias súper clásicas, ¿verdad? Una es que tomo datos generales y presumo que la mayoría de los individuos son así, ¿verdad? Eso es un error, es una falacia ecológica. Pasa mucho con los salarios en una empresa. O, por ejemplo, no sé si han visto que siempre se dice que la expectativa de vida en los siglos XIX o en los siglos XVIII era bajísima, que la gente vivía muy poco en esas épocas. Es cierto, pero lo que ocurría realmente es que el promedio se bajaba porque había mucha mortalidad al inicio de la vida, porque, digamos, los niños en las edades muy tempranas, en los primeros años, morían mucho, digamos. Entonces eso hacía que la expectativa de vida bajara el promedio. Entonces, por ejemplo, eso es una falacia ecológica, digamos. En realidad sí había gente que vivía bastante. Pero pasa también el contrario, que es, ayer mataron a alguien, entonces ese lugar es muy peligroso, ¿verdad? Toma un dato muy específico y lo generalizó apresuradamente. No sé si hay alguna pregunta rápidamente. Sí, Jorge, tiene una pregunta. Jorge, ahorita. Sí, buenas noches. Mi nombre es Jorge Beita, soy gestor de proyectos en Innovap. Hola, yo soy buenas noches. Yo soy de administración pública, pero me interesa mucho el tema de comunicación. Y ahorita, bueno, con esto que estaba mencionando usted del cherry picking, digamos, con lo que usted explicó, se entiende que, o sea, en realidad es algo que se usa principalmente como para generar impacto, tal vez así, pero de una forma como negativa. Entonces, mi pregunta es, digamos, ¿esto en algún caso se puede usar de manera positiva? No sé, en algún caso específico o tal vez en una situación muy específica, que tal vez sí sea, a pesar de que usted dice, bueno, es que se toma en este caso así y se entiende que no se está viendo todo el panorama completo y es falso, ¿cómo se podría usar pero más bien de manera positiva?
Sí, bueno, hay dos cosas. La primera es, yo usaría la comparación de dos datos muy específicos si veo que ya toda una tendencia es coherente con eso, ¿verdad? Eso es una perspectiva. Pero también yo hablaba de los casos de cuando sacábamos un caso fuera de contexto y decíamos, todo el mundo es así como este caso. Hay veces que eso es incorrecto, pero hay veces en donde el outlier o ¿cómo se llama? El fenómeno que se escapa de la tendencia puede ser noticioso, muy interesante. Me pasó a mí, por ejemplo, con el financiero, habíamos hecho un estudio muy complicado porque no encontrábamos información de colegios privados, los costos de la matrícula y del pago de los colegios privados. Y bueno, y veíamos todos los costos de como de 50 colegios que logramos obtener ahí, consultándole a padres de familia, etc. Y la pregunta que teníamos es, ¿usted invierte más en un colegio privado y mejor le va a sus estudiantes en bachillerato o, por ejemplo, en ingreso a las universidades públicas? Y esa era la pregunta y encontramos que sí había una tendencia. Pero lo más curioso es que había en algunos colegios en donde se invertía muy poco e igual tenía unas probabilidades de éxito enormes. O sea, hay un colegio donde se pagaba como 150,000 colones, creo que era, o 200, ahora debe ser mucho más, el marista de la escuela, que tenía muchísimo mejores resultados que los colegios donde se pagaban mensualidades como 1,000,000 y pico de colones. Entonces, a veces, algunos casos excepcionales son importantes también darlos a conocer. Pero en breve creo que es el cherry picking, digamos, no, hablamos cuando ya hay una mala intención por mostrar algo como un fenómeno, cuando ese fenómeno no ocurrió, solo agarrando dos partes de la foto. A veces creo que más bien el cherry picking ya per se es malo. La cosa es, a veces sí se pueden agarrar dos datos específicos, pero en circunstancias como esas que les estaba mencionando. No sé si quedó claro. Ok, entiendo. Sí, no, perfecto. Sí. Eso era, más bien, muchas gracias. Súper. Otro ejemplo de mirar el contexto. Vean la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Costa Rica. Y altísima, ¿verdad? Bueno, 11, 12 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero vean a Dota, vean a Desamparados, vean a Siquirres. El país es muy distinto. Vivir en Dota es muy distinto a vivir en Siquirres. Entonces, no generalicemos siempre, digamos, hay que tener, digamos, aprender a mirar el contexto y contarle a la gente que las cosas no son todas parejas o blancos y negros, me parece. Y otro error muy común es hablar de consecuencia y correlación. En una línea están viendo las cantidades de personas que han muerto ahogadas porque caen en una piscina y las cantidades de veces que ha aparecido Nicolas Cage en una película. Y hay una correlación perfecta. O sea, las dos están empatadas, pero no tienen ninguna relación. O sea, el hecho de que dos cosas estén coincidiendo y sucediendo al mismo tiempo no necesariamente quiere indicar que una cause a la otra. Y rápidamente aquí hay algunos como errores comunes que no voy a abordar por el tiempo, pero estos son errores muy comunes en el uso de datos. Si yo digo el costo de una llamada de teléfono cayó en 12,000%, es incorrecto, es imposible, porque nada puede caer más del 100%. La pobreza no pasó, si la pobreza pasó del 20% al 22% y hubo que aumentó un 2%, eso no es correcto, porque digamos, sería el aumento de 2 puntos porcentuales, un aumento de 2%. En este caso, pasar de un 20% a un 22% es un aumento del 10%. Si alguno tiene dudas sobre eso, me puede preguntar después y yo con mucho gusto explico. Los homicidios en Costa Rica no son del 12%, son de 12 por cada 100,000 habitantes. Creo que eso le pasó a Mauricio Alvarado con una visualización en un debate. Y si yo digo que el precio se duplicó y creció un 200%, eso no es correcto, es un 100%, pero son datos como cosas como el manejo de los datos. Este ejemplo rápidamente son comparaciones entre países, hay que tener mucho cuidado, tanto en casos de COVID como de precios, son casos comunes en donde hay que tener muchísimo cuidado. Y quería, porque ya sé que me estoy pasando de tiempo prácticamente, quería finalizar con esto, porque sé que el curso es corto, sé que mi participación es corta, entonces les quiero dejar opciones de formación por si alguno quiere seguir avanzando. La primera, y creo que una de las más útiles para mí, ha sido este sitio web que se llama datajournalism.com. Lamentablemente creo que la mayoría de las cosas están en inglés, aunque hay cursos con subtítulos en español. Y aquí en la parte que dice Watch, pueden ver diferentes cursos. Les recomiendo dos especialmente, todos son muy buenos en realidad, pero este que les comentaba es el de búsquedas en Google para periodistas. Se toma en 1 hora, lo da el propio Google, 1 hora y media más o menos, y es cómo puedo usar las herramientas de búsqueda avanzada para mejorar mis trabajos. Y este otro que están viendo por acá, que es haciendo periodismo con datos, primeros pasos y herramientas y habilidades, lo dan 4 grandes periodistas, un par de ellos han ganado el Pulitzer, y es desde lo más básico, cómo usa Excel, cómo
cómo uso algunas herramientas de estadística, etcétera. Creo que es un curso muy útil que puede servirles bastante. Les recomendaría también leer un poco acerca de estadística básica descriptiva. Hay un libro bastante bueno de la UNED que les recomiendo. Les recomiendo buscar cursos de Excel, por supuesto. Digamos, si alguno no maneja Excel, ese es un enlace a un curso que pueden llevar en un par de horas de Excel para manejar algunas herramientas. Hay un libro de un periodista que se llama Paul Bradshaw. Lo pueden encontrar por ahí. Si no lo encuentran, me escriben y yo se los paso con mucho gusto. De Excel para periodistas, donde explican cada una de las fórmulas de Excel y cómo las podemos usar en artículos. Y también les recomendaría, bueno, y si ya conocen Excel y quieren profundizar en otras herramientas, les recomendaría buscar cursos en línea, que hay muchísimos de Tableau. Si no conocen algún curso, les puedo pasar. Tableau es una herramienta para visualizar datos muy, muy, muy útil. Y después profundizar en algún programa como R, o lenguaje de programación como R o Python. Si hay una herramienta una página que se llama DataCamp, donde se pueden llevar estos cursos en línea, si alguno o alguna le interesa. Y por último, creo que también es útil pues, conocer las fuentes de datos en Costa Rica, digamos. Lamentablemente hay muy pocos cursos sobre eso, pero uno de los principales, por ejemplo, y casi siempre pasamos usando estadísticas, son del INEC. El propio INEC tiene su aula virtual y constantemente está dando cursos para aprender a usar sus estadísticas, especialmente algunos de los sistemas como Redatam. Y aquí pueden ver los cursos que están en este momento. Por ejemplo, aquí ahorita tienen un taller introductorio a la encuesta continua de empleo, y si se inscriben, creo que cuando tienen una nota mayor al 80, les dan un certificado de aprobación, etcétera. Entonces, para que sepan que existen esas posibilidades. Y por último, pues me pueden contactar cualquier cosa en la que les pueda ayudar en cualquiera de los elementos que he comentado, pues con mucho gusto. Perdón por pasarme estos 2 minutitos. Tranquilidad, Daniel. Daniel, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Creo que dentro de este curso que hemos tenido, todas las sesiones podrían dar más bien para tener un curso completo. En definitiva, este es un tema bastante interesante y apasionante. Se nota por la forma también como lo presentas, y sin duda, en realidad creemos que es algo que es importante, pues nosotros inclusive como institución, como Estado, por ejemplo, nosotros mismos podemos trabajar con los datos que producimos para desmitificar a veces noticias que se generan alrededor de los datos judiciales. Recuerdo, por ejemplo, en 2018, en algún momento salieron un par o 3 noticias seguidas de femicidios, en donde las nacionalidades de los homicidas eran nicaragüenses, y eso generó toda la ola de comentarios que siempre suceden en estos casos. Y después comenzaron a surgir por ahí algunos datos en donde decía que los 25 femicidios que se llevan al momento, 23 más o menos, 22 eran cometidos por personas costarricenses. Entonces, la utilidad de los datos para contrastar o para desmitificar alguna información que se maneja y que esa información genera en sí opinión pública es importante. Entonces, les iba a comentar, bueno, dentro de todo este recorrido, como les dije ahora, hemos tenido sesiones bastante interesantes, desde cómo pensar con datos, aprender metodologías básicas para el tema de periodismo de datos, y ahora esta es desmitificar con datos. La próxima sesión que tenemos va a ser con Manuel Mojica, y vamos a ver un poco, bueno, ya hemos visto como algunas herramientas o cosas que se pueden hacer con datos, pero cómo lo ponemos entonces en un trabajo en concreto. Entonces, Manuel nos va a comentar un poco sobre cómo generar historias con datos, que es una herramienta bastante útil precisamente para hacer este tipo de presentaciones. Entonces, por hoy, creo que estaríamos. Muchas gracias por sacar el tiempo, y Daniel, muchísimas gracias por la colaboración en este espacio. Más bien, gracias a todos y a todas. También ahí estoy leyendo los comentarios, y muy agradecido por les agradezco mucho por la forma en que pusieron atención, y espero que les haya servido mucho. Por cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico, y ese es mi Twitter, por si quieren escribirme cualquier consulta, cosa en la que les pueda ayudar, con mucho gusto. Perdón por ser tan atropellado, pero traté de condensar la mayor cantidad de contenidos posibles para que pudieran pues recibir lo mayor que puedo compartir, al menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí les estaremos haciendo llegar la grabación de esta tercera sesión y la presentación. Perfecto. De Daniel. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias a ustedes.